Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que fantástico. El día de hoy les traigo el resumen de un manga bastante bueno, pero que su adaptación animada dejó mucho que desear. Así es, Rosary plus Vampire. Este manga se dividió en dos partes, algo así como 2 temporadas. Ya hace bastante tiempo desde que terminó, y aunque tuvo 2 temporadas de anime, estas no le hicieron justicia al manga. Normalmente la mayoría de resúmenes de manga que hago los empiezo desde donde terminó el anime, pero en esta ocasión no creo que sea conveniente, ya que la segunda temporada del anime omite muchas cosas que pasan justo después de la primera temporada. Así que es imposible empezar desde ahí, por lo cual empezaremos desde el capítulo 11 de la primera temporada. Pero antes de eso, recapitulemos un poco sobre los primeros capítulos. En estos vemos cómo Sukune llega a la academia, conoce a Moka y al resto de las chicas, se une al club de periodismo y vive varias aventuras. Y aunque pueden ser capítulos entretenidos, no eran muy relevantes, sobre todo porque el anime agregó bastante relleno, y no fue hasta el capítulo 11 cuando finalmente pasa algo interesante y relevante, que es cuando la Comisión de Seguridad Pública descubre que Sukune es humano y planean ejecutarlo. El problema es que el anime no lo adaptó muy bien, así que creo que lo correcto es que empecemos el resumen desde este punto. En el anime, estos 3 imbéciles, que por cierto son exclusivos del anime porque en el manga no aparecen, el caso es que estos 3 esparcen el rumor de que Sukune es un humano. Este rumor llega hasta la Comisión de Seguridad Pública. Ante esto, la comisión divulga esta información y ordena que sea ejecutado públicamente en la academia. Sin embargo, en el manga esto se desarrolla de manera diferente. El rumor de que Sukune es humano llega hasta la Comisión de Seguridad Pública gracias a Hitomi, la profesora de arte, un personaje que nunca aparece en el anime. El caso es que algunos capítulos atrás, esta vieja loca, cuya verdadera forma es la de una medusa, había convertido a varias chicas en piedra e intentó hacer lo mismo con Moka. Sin embargo, Sukune le quitó el rosario justo a tiempo, lo que permitió que la Moka vampiro le diera una paliza. Además, la academia la suspendió de forma indefinida por haber atacado a estudiantes. Por todo esto, la profesora de arte los odiaba y, buscando una forma de vengarse, le dice a la Comisión de Seguridad Pública que sospecha que Sukune es un humano, por lo cual la comisión detiene a Sukune y a Moka. Poco después llega la profesora de arte para reclamar su parte, ya que el acuerdo entre Kujou y la loca esa era que una vez detenidos Moka y Sukune, ella se encargaría de matarlos. Sin embargo, al descubrir que Sukune realmente sí era un humano y que Moka era su cómplice, Kujou cambia de parecer y decide que debe ser él mismo quien los ejecute, y cuando estaba a punto de matar a Moka, Sukune se interpone y recibe el ataque, quedando al borde de la muerte, y mientras cae, logra quitarle el rosario a Moka. Ya transformada en vampiro, Moka le inyecta su sangre a Sukune para salvarlo, ya que la sangre de vampiro tiene fuertes poderes curativos que podrían ayudarle. Sin embargo, al darle parte de su sangre, Moka también pierde parte de su poder, por lo cual estaba perdiendo la batalla contra Kujou, pero de repente Sukune despierta transformado en vampiro debido a la sangre de Moka, y juntos logran derrotar a Kujou. Específicamente por esto fue que dije que empezaría el resumen desde este punto, ya que el anime omite completamente la transformación de Sukune. En el anime, después de recibir la sangre de Moka, Sukune no se convierte en vampiro, simplemente sanan sus heridas y recobra la conciencia, y como no se transformó, pues no pudo ayudarle a Moka a luchar. Creo que todos estaremos de acuerdo en que esta parte fue mucho mejor en el manga. No entiendo por qué omitieron algo tan importante como la transformación de Sukune, pero bueno, ahí termina la primera temporada del anime. Y ahora, volviendo al manga, después de que Moka y Sukune derrotaran a Kujou, la Comisión de Seguridad Pública los deja en paz. Por otro lado, normalmente cuando Moka bebe la sangre de Sukune, las heridas que dejan sus colmillos desaparecen rápidamente y cicatrizan sin problemas. Sin embargo, que Moka haya inyectado su sangre en el cuerpo de Sukune es otra historia. La sangre de vampiro lo estaba consumiendo. No solo las marcas no han desaparecido, sino que también le causan dolor, fiebre e incluso desmayos. Son los efectos secundarios de tener la sangre de vampiro en su cuerpo. Y como por si fuera poco, vuelve a aparecer Saizo, el imbécil que vimos en el primer capítulo, tanto del anime como del manga. Este inútil, que fue el primer enemigo de Sukune, recibió una paliza humillante por parte de Moka. Saizo, marcado por aquella derrota, regresa con sed de venganza, pero esta vez no viene solo. Ahora es parte de Antítesis, un grupo de monstruos rebeldes que buscan sembrar el caos en la academia. Aprovechando que Sukune estaba muy débil, Saizo y otros 2 miembros de Antítesis lo atacan por sorpresa, hiriéndolo de gravedad, y justo cuando estaba a punto de perder la conciencia, la sangre de vampiro dentro de él reacciona a su deseo de proteger a Moka, la cual iba a ser abusada por esas basuras. El caso es que Sukune logra transformarse en vampiro y les da su merecido a esos 3 imbéciles. De este modo todo vuelve a la normalidad, o al menos eso parecía, ya que desde las sombras, Midou, otro miembro de Antítesis, con un rango ligeramente superior al de Saizo, observó toda la pelea. Debido a esto, Sukune pasó a ser un objetivo prioritario para Antítesis, no solo porque derrotó a Saizo, sino porque creen que Sukune es un vampiro real. Antítesis está conformado por muchos monstruos híbridos o mestizos, así que odian a los monstruos de sangre pura como los vampiros y hombres lobos. Por otro lado, en cuanto a Saizo, como castigo por haber sido derrotado, fue ejecutado bajo las órdenes de Midou. Poco después, los subordinados de Midou secuestran a Moka para traer a Sukune a un lugar que le daba ventajas a Antítesis, las cuales
veremos más adelante. Pero bueno, cuando Midou estaba a punto de matar a Sukune, esta se transforma en vampiro por unos segundos y logra esquivar su ataque. Sin embargo, esta transformación le pasó factura a su cuerpo. Las marcas de los colmillos en su cuello comienzan a sangrar y le provocan un intenso dolor. A pesar de esto, Sukune logra quitarle el rosario a Moka. Sin embargo, ¿recuerdan que mencioné que estaban en un lugar que le daba ventajas a antítesis? Pues resulta que Midou fue bastante cauteloso y tomó medidas para contrarrestar el poder de los vampiros. Como en muchas historias, una de las debilidades de los vampiros es el agua, y en esta historia no es diferente. Los vampiros pierden parte de su fuerza al entrar en contacto con agua pura o bendita. Por esta razón, Midou los lleva a un lugar que tenía instalados varios rociadores de agua, y bueno, ya se pueden imaginar lo que pasó. En cuanto Moka entra en contacto con el agua, se debilita y pierde gran parte de su poder. Aprovechando que Moka estaba indefensa, Midou la ataca brutalmente, ocasionándole serias heridas. Justo antes de que pudiera darle el golpe final, Sukune, nuevamente por unos segundos, se convierte en vampiro y recibe el fuerte ataque en su lugar. Esto lo deja al borde de la muerte, y en ese estado le pide a Moka que le inyecte su sangre una vez más, ya que no le importa perder su humanidad siempre y cuando pueda protegerla. En un principio, Moka se niega a hacerlo porque sabe que su sangre lo estaba matando lentamente. Sin embargo, en ese momento, Sukune ya estaba a punto de pasar a mejor vida por el ataque de Midou, así que Moka le inyecta su sangre una vez más. Gracias a esto, Sukune se vuelve a transformar, pero no precisamente en vampiro. Como mencioné antes, convertirse en vampiro supone una carga muy grande para su cuerpo. La sangre de Moka lo estaba consumiendo, y ahora, al estar tan débil, esta se apodera por completo de su cuerpo. Sukune ya no era humano ni vampiro, sino que se había convertido en un ghoul. Normalmente, cuando Sukune se transformaba en vampiro, no era totalmente consciente de sus acciones, pero aún tenía algo de autocontrol porque su cuerpo estaba sano. Sin embargo, como ghoul, esa capacidad desaparece por completo. Ahora es una máquina de matar sin racionamiento. En cuanto a sus habilidades, un ghoul es como un vampiro, pero más chetado, ya que no tiene las mismas debilidades. Por ejemplo, no le afecta al agua y posee una capacidad de regeneración superior. Al transformarse en ghoul, las graves heridas de Sukune sanaron rápidamente, pero el problema ahora es que no había forma de detenerlo. El Sukune que todos conocían había desaparecido, no había forma de razonar con él, por lo cual Moka concluye que la única opción es acabar con su sufrimiento, es decir, matarlo. Sin embargo, aunque no lo pareciera, para Moka tampoco era fácil golpear a Sukune. A pesar de ser la Moka vampiro, ella también se había encariñado con él. No obstante, no dudaban en enfrentarlo porque quería terminar con su agonía. Justo cuando estaba a punto de darle el golpe de gracia, Moka es inmovilizada nada más y nada menos que por Ruby. Resulta que Ruby se convirtió en asistente del director de la academia, el cual, utilizando un rosario similar al de Moka, logra sellar el poder de Ghoul y salvar a Sukune. Sin embargo, una vez que alguien se transforma en Ghoul, no hay vuelta atrás. La sangre de vampiro se había apoderado por completo de su cuerpo, así que para volver a ser humano y llevar una vida entre comillas normal, Sukune tendrá que llevar siempre puesto un candado divino que sella la sangre de vampiro que corre por sus venas. Si por algún motivo Sukune se quita ese rosario o se rompe, volvería a convertirse en un Ghoul, y nada garantiza que puedan volver a sellarlo. Es algo así como el rosario de Moka, pero al menos ella no muere si se lo quita. Ya saben cómo es la movida. En fin, el director también sabía que Sukune es un humano, pero no lo había expulsado de la academia porque, al parecer, el director y el conductor del autobús son viejos amigos. Este último, que también conoce la verdadera naturaleza de Sukune, le pidió al director que lo cuidara. Por eso no lo expulsó y decidió salvarlo, aunque en realidad el hecho de que le haya salvado la vida tiene otros motivos ocultos, los cuales veremos más adelante. En cuanto al imbécil de Midou, tuvo suerte de no morir a manos de Sukune. Sin embargo, al igual que como él hizo con Saizo, Midou fue ejecutado por órdenes de antítesis por haber perdido contra Sukune. La encargada de acabar con su vida fue esta lunática, la cual asegura que se encargará de eliminar a Sukune. Por otro lado, a pesar de que todas las veces que Moka le inyectó su sangre a Sukune fue para salvarle la vida, ella se sentía culpable por lo que pasó, por lo cual decide distanciarse completamente de él. Incluso la Moka interna dice que, siendo vampiras, nunca debieron involucrarse con Sukune sabiendo que era un humano. Cuando Sukune se entera de esto, la confronta porque no quiere separarse de ella y bla bla bla. Y para hacer más dramático el asunto, la lunática que mató a Midou, gracias a unos fluidos extraños que salen de sus dedos, tiene la habilidad de controlar a los demás a su antojo, los convierte en sus marionetas. Usando este poder, convierte a Moka en una de sus marionetas. Sin tener control de su cuerpo y armada con un cuchillo, logra herir a un confundido Sukune, y cuando estaba a punto de rajarle la cara, llega Kurumu y la intercepta. Esta le da una fuerte bofetada que la hace salir del control de la loca. Moka, al igual que Sukune, estaba muy confundida porque no era consciente de lo que estaba haciendo, y si ya se sentía culpable por lastimar a Sukune, ahora se sentía peor. Poco después, mientras Sukune buscaba a Moka para aclarar las cosas, es atacado por la loca, la cual había convertido en sus marionetas a varios pacientes del hospital. Estos detienen a Sukune. Cuando la loca estaba a punto de matarlo, llega Moka y recibe el ataque en su lugar. En ese momento, por accidente, como siempre, Sukune le quita el rosario a
Moka, y bueno, como era de esperarse, Moka la derrota en un santiamén. Le da tremenda patada que seguro hizo que se tragara sus propios dientes. Pero bueno, al haber derrotado a la loca, aclararse que Moka atacó a Sukune porque estaba siendo controlada y que Sukune le dijera a Moka que no se alejara de él. Bueno, de hecho, el cabrón le dijo que estuvieran juntos por siempre. Fue casi como una declaración. El caso es que todo volvió a la normalidad, o bueno, casi, debido a que Sukune, aunque de forma involuntaria, ha forzado varias veces la liberación del poder de vampiro. El candado divino ha empezado a deteriorarse. Es por eso que el director decide expulsarlo de la academia, argumentando que sería lo mejor para él. Básicamente le dice que regrese al mundo humano y lleve una vida normal. Mientras Sukune asimilaba la situación, es atacado por otro imbécil de Antítesis, conocido como Graffiti Demon, el cual era el reemplazo de la loca y tenía como objetivo matar a todos los miembros del club del periodismo. Y como siempre, antes de que este tipo matara a Sukune, llega Moka. Ante eso, el imbécil deja de lado a Sukune y decide atacar a Moka. Después de todo, su objetivo es matar a todos los miembros del club del periodismo. Sin embargo, el fuerte deseo de Sukune por salvarla hace que despierte nuevamente el poder de vampiro, aunque esta vez parece que logra activarlo por voluntad propia, permaneciendo completamente consciente incluso después de transformarse. Gracias a ello, Sukune lo derrota en un santiamén. Por otro lado, el que Sukune se enfrentara a Graffiti Demon era algo que el director ya había previsto. Como bien sabemos, Antítesis es un grupo que está en contra de las reglas de la academia. Este grupo de imbéciles le ha causado muchos dolores de cabeza al director. Sin embargo, desde que Antítesis ha empezado a acosar a Sukune, él y Moka han derrotado a varios de ellos, y en esta ocasión, el director esperaba que Sukune derrotara a Graffiti Demon. De hecho, era como una especie de prueba. Quería ver hasta dónde era capaz de llegar Sukune, por lo cual le dice a Sukune que anulará su expulsión, con la condición de que se una al comité escolar, un grupo que trabaja para el director y que es el principal encargado de organizar y planificar eventos como el festival escolar, y el festival de ese año estaba a punto de comenzar. Sin embargo, Antítesis está en contra de que se realice el festival, y en caso de que se haga, amenazaron con convertirlo en un baño de sangre. Y como se sospecha que entre los miembros del comité hay un espía de Antítesis, pues ya se pueden imaginar cuáles son los planes del director. Quiere usar a Sukune como carnada para exponer y atrapar al espía, y así fue. En el primer día de Sukune en el comité, se revela que el espía es este tipo con cara de tonto llamado Mizuki. Resulta que el muy cabrón no perdió tiempo y se acercó a Sukune de inmediato, y este descubre que Mizuki era el espía, el cual literalmente entierra vivo a Sukune. Sukune, estando enterrado, vuelve a despertar el poder de vampiro y le da una paliza a Mizuki. Joder, hasta ahora todas las peleas contra Antítesis ha sido como cuando Ash se encontraba con el equipo Rocket, que los mandaban a volar en un santiamén. Pero bueno, siguiendo con el tema, lo que todos estaban ignorando es que en el comité no había solo un espía, sino dos. El segundo es nada más y nada menos que Hokuto, el presidente del comité, quien en realidad es el mismísimo líder de Antítesis. Sin querer, Moka descubre esto al escuchar una conversación entre Hokuto y Kiria, otro miembro de Antítesis y mano derecha de Hokuto. Moka le hace saber esto a Sukune, pero el muy pendejo no le cree porque confía plenamente en Hokuto. Este sujeto siempre aparenta ser un chico amable y honesto, además de que supuestamente tenía como objetivo hacer de la academia un lugar de paz donde todos pudieran vivir en armonía, algo que Sukune también deseaba. Por eso empezó a ver a Hokuto como un mentor o un ejemplo a seguir. Estaba tan cegado que ni siquiera le creía a Moka, la persona en la que más confía de toda la academia. Sin embargo, a pesar de que Sukune no lo creía, en el fondo estaba muy intranquilo, así que planea encarar a Hokuto y preguntarle directamente si era un espía. De este modo, cuando llega a la base del comité escolar, se encontró con una gran masacre. Los miembros del comité habían sido asesinados, precisamente por Hokuto, y aún así, viendo todo esto, Sukune seguía sin creérselo. El cabrón de Hokuto tuvo que decirle directamente su verdadera identidad para que se lo creyera, y bueno, como era de esperarse, al ser el líder de Antítesis, también planeaba matar a Sukune, aunque seguro no podrá, porque siempre llegan a salvarlo. Era de esperarse. En esta ocasión fueron Kurumu, Yukari y Misore, pero aún estando las tres juntas, no podían hacerle frente a Hokuto, era muy fuerte. Sin embargo, poco después llega Ruby, la cual dice que Moka fue secuestrada por Kiria bajo las órdenes de Hokuto. Esto porque una de las mayores amenazas para Antítesis es la Moka vampiro, pero el único que puede quitarle el rosario es Sukune, así que si están separados, Moka no sería una amenaza. Por otro lado, mientras Kiria mantenía alejada a Moka, este le cuenta cuál es el verdadero objetivo de Hokuto. Para empezar, la academia está cubierta por una poderosa barrera que la mantiene oculta y separada del mundo humano. Esta barrera fue creada por los tres señores oscuros, un grupo de tres poderosos yokais que en el pasado se unieron para combatir al legendario y temido vampiro Alucard, el cual intentó acabar con la humanidad. Sus planes fueron frustrados por este grupo, el cual está conformado por Mikogami, es decir, el director de la academia, Fuhai, un personaje que aún no aparece pero que será importante para la trama, y por último, nada más y nada menos que Akasha, la fallecida madre de Moka. De hecho, ella era la líder del
del grupo. Pero bueno, todo este tema de Alucard y los tres señores oscuros es algo de lo que hablaremos más adelante, así que volviendo al tema, Hokuto quiere destruir la barrera creada por los tres señores oscuros, básicamente para sembrar el caos. Sin la barrera, la Academia Yokai sería completamente visible para los humanos, y como estos son imbéciles y le tienen miedo a lo desconocido, seguramente atacarían a los yokais, lo que daría inicio a una guerra. En cuanto a las razones de Hokuto para querer hacer eso lo veremos un poco más adelante. Mientras tanto, volviendo a la base del comité escolar, ahora contando con la ayuda de Ruby, las cuatro chicas pelean juntas, y aunque con mucho esfuerzo, logran derrotar a Hokuto, o al menos eso es lo que parece. El caso es que Kurumu lo iba a interrogar para que dijera dónde estaba Moka, pero el pendejo de Sukune interviene, ya que en el fondo sigue creyendo en Hokuto, pero ya que este se negó a revelar amablemente dónde estaba Moka, a Sukune se le ocurre la brillante idea de llevarlo con el director, el cual encierra a Hokuto en una barrera, y ordena que sea llevado al calabozo. Sin embargo, esto era algo que Hokuto había planeado desde el principio. Se dejó vencer por las chicas para que lo llevaran al despacho del director. Aunque era una poderosa barrera creada por uno de los tres señores oscuros, logró destruirla fácilmente, y de inmediato, con un veloz ataque, apuñaló al director. De este modo se apoderó del rosario que el director llevaba en su cuello, el cual resulta ser la llave para controlar la barrera que protege la academia. Al ver esto, un enfurecido Sukune despierta el poder de vampiro y le da un buen putazo a Hokuto. Sin embargo, Hokuto seguía siendo mucho más fuerte que él, y lo termina usando como saco de boxeo. Aún así, gracias a su transformación de vampiro, la resistencia de Sukune era mucho más alta, así que siempre se volvía a levantar. Así continuaron por un rato, hasta que finalmente su cuerpo llegó al límite, y empezó a perder el control del poder de vampiro. Estaba a punto de convertirse en Ghoul. Justo en ese momento, llega la Moka vampiro, pero ¿cómo es posible si Kiria la tenía retenida y no se había quitado el rosario? Resulta que el idiota de Kiria, usando algo parecido a una bola de cristal, le muestra a Moka lo que estaba pasando con Sukune, y al verlo así de lastimado, Moka pierde la calma y se intenta quitar el rosario a la fuerza, lo cual es muy peligroso para la Moka exterior, ya que al forzar el sello, este se podría romper, y la Moka exterior podría desaparecer para siempre. La Moka interior se lo hace saber, pero al exterior no le importaba desaparecer siempre y cuando pudiera salvar a Sukune. De este modo, emerge la Moka interior, es decir, la Moka vampiro, la cual derrota a Kiria en un santiamén. fin de la retrospectiva. Justo antes de que Moka pudiera darle una paliza, Hokuto usa una especie de magia de teletransportación y llega directamente al lugar donde se encuentra el sello que mantiene activa la barrera de la academia. Solo bastaba con poner el rosario en la ranura para hacer desaparecer la barrera. Sin embargo, no contaba con que Sukune y Moka se teletransportarían con él. De inmediato, Moka lo manda a volar con una tremenda patada, pero el muy cabrón, justo antes de recibir el golpe, logra colocar el rosario en el altar, así que la barrera empezó a desvanecerse poco a poco. Y bueno, aquí es donde se pone interesante, ya que Hokuto revela que, al igual que Sukune, él también tiene un candado divino. Así es, Hokuto también es, o más bien era un humano, y precisamente porque era un humano es que quiere destruir la barrera. Aquí es cuando se revelan sus verdaderas motivaciones. Verán, Hokuto es un hijo bastardo, nacido de la relación de su padre con un amante. Cuando su madre murió, quedó a cargo de su padre, un millonario y detestable hombre que lo odiaba y maltrataba constantemente. Su infancia fue un completo infierno. Un día, al igual que el padre de Sukune, Hokuto encontró un folleto de la Academia Yokai, y como no tenía nada que perder, escapó de su casa y fue a la academia. Sin embargo, lo que Hokuto no sabía es que estaba saliendo de un infierno para entrar en otro aún peor. Sí, Sukune la ha pasado mal en la academia, pero al menos ha hecho amigos que lo protegen y respaldan. Hokuto en cambio siempre estuvo solo, y al ser un débil humano, ya se pueden imaginar cómo fue su estadía. Fue el blanco de muchos yokais, y estuvo al borde de la muerte en numerosas ocasiones. Todo cambió el día que conoció a Kiria, el cual se interesó en Hokuto. Kiria le inyectó su sangre, y Hokuto empezó a cambiar gradualmente hasta convertirse en el monstruo que están viendo. Le pasó lo mismo que a Sukune, por eso tuvo que usar un candado divino para sellar ese poder. Ahora tal vez te estés preguntando cuál es la verdadera forma de Kiria como para que Hokuto termine de esa forma. Se supone que es una especie de quimera mezclado con algo más, así que es una especie de monstruo híbrido, un bicho raro. Volviendo al presente, básicamente Hokuto quiere destruir la barrera para vengarse de la academia, pero bueno, a pesar de que en ese estado Hokuto era muy poderoso, cada vez se volvía más inestable. Esa transformación era una carga muy grande para su cuerpo, y ya no podía controlar muy bien sus poderes. Aprovechando eso y con la ayuda de Sukune, Moka logra derrotarlo. Sin embargo, al pendejo de Sukune se le olvidó que Hokuto puso el rosario en el altar. La barrera estaba a punto de desaparecer por completo, y eso ya había empezado a causar estragos en el mundo humano. Justo en ese momento, Kurumu y las demás fueron transportadas hasta ese lugar por el director. De este modo, intentan restaurar la barrera con su propia energía o poder, pero ni así fue suficiente. Ante esto, Sukune decide dar su magia restante, lo cual podría costarle la vida, pero aún así estaba dispuesto a proteger la academia sin importar qué. Al ver la determinación de Sukune y recordar que ambos
ambos son humanos tratando de sobrevivir en esa academia, Hokuto decide gastar todo el poder que le quedaba para restaurar la barrera. Y bueno, de este modo todo vuelve a la normalidad. En agradecimiento por salvar la academia, el director reparó el rosario de Moka, así que la Moka exterior regresó sin problema. Y en cuanto a Hokuto, aunque pasaron varios días, seguía sin despertar. Y para rematar, el cabronazo de Kiria siguió inyectándole su sangre. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez con eso se recupere más rápido. El caso es que algunos días después, Hokuto desaparece misteriosamente del hospital. En secreto se fue de la academia en compañía de Kiria. Por otro lado, ahora que Antítesis ya no estaba, el festival cultural finalmente pudo dar inicio. Pero como era esperarse, la calma no duró mucho. Mientras se llevaba a cabo el festival, la prima de Sukune va de visita a la academia. Y ahí es donde pasa el incidente del espejo mágico. Esto es algo que también sale en el anime, aunque hay varios cambios. La diferencia más grande es que en el manga, la culpable de todo eso fue Hitomi, la profesora de arte, la cual, buscando vengarse de Moka, engaña a la prima de Sukune y le da el espejo mágico. Pero en el anime, Hitomi nunca sale, así que le echaron la culpa a la pendeja de Kokoa, la hermana menor de Moka. Esta le roba el espejo al director básicamente para hacer travesuras, pero por equivocación, el espejo termina en manos de la prima de Sukune. Este arco no es muy relevante, es relleno tanto en el anime como en el manga, así que mejor sigamos. A causa de los disturbios causados por el incidente del espejo mágico, la academia sufrió bastantes daños, por lo cual el director decide cerrarla temporalmente para su restauración. De este modo, Sukune se vio obligado a volver al mundo humano. Justo aquí es donde termina la primera parte del manga. La segunda parte empieza con el regreso de Sukune a la academia, después de que esta fuera restaurada y volviera a abrir sus puertas. Lo primero que destaca en la segunda parte del manga es la primera aparición de Kokoa, la cual es un poco diferente a la del anime, en especial en su personalidad. En el anime, Kokoa parece ser un poco más tonta que en el manga, es una burla, pero en el manga, Kokoa tiene más desarrollo, incluso se termina uniendo al club del periodismo, pero realmente no hay mucho más que decir sobre Kokoa, al menos de momento. Por otro lado, las Yukionas alcanzan la mayoría de edad a los 17 años, edad que Misore está a punto de cumplir. Al llegar a esa edad, cada una debe realizar una especie de ceremonia, de la cual hablaremos más adelante. El caso es que Misore se ve obligada a regresar a su aldea natal para llevar a cabo dicha ceremonia, por lo cual le pide a Sukune que la acompañe, y como era esperarse, Moka y las demás también terminan yendo. Ya estando en la aldea, de inmediato la madre de Misore le dice a Sukune que embarace a su hija, sí, a Misore. ¡Puta, qué ofertón! Esto porque la tribu está sufriendo una baja tasa de natalidad. Como hemos visto en muchas historias, la tribu de las Yukionas, tal como lo indica su nombre, está compuesta únicamente por mujeres. Solo pueden dar a luz a mujeres, por lo cual se ven obligadas a reproducirse con otras razas, en especial con humanos. La baja natalidad en la aldea de Misore no se debe únicamente a la falta de hombres. Las Yukiona, a diferencia de las mujeres humanas, tienen una etapa fértil bastante corta. Solo pueden quedar embarazadas hasta poco después de los 20 años. Debido a esto, la tribu estableció una ley en la cual las mujeres son consideradas adultas a partir de los 17 años. Desde esa edad deben empezar a reproducirse, así que ya se pueden imaginar de qué trata la ceremonia, la cual se llama ofrenda floral. En teoría no tiene nada de raro. Cada chica al cumplir 17 años debe recolectar unas flores llamadas Blancanieves, las cuales son ofrendadas en un templo para pedir suerte en el amor, pero todo eso no es más que una fachada. En realidad estas flores tienen propiedades alucinógenas que sirven para encantar o más bien drogar al sexo opuesto. De este modo hacen que los hombres las embaracen, incluso en contra de su voluntad. Pero ahí no termina la cosa, ya que durante la ceremonia, la sacerdotisa de las nieves, que es la líder de la tribu y que supuestamente puede ver el futuro, le da una profecía a cada chica, en donde les revela quién es su pareja predestinada. Misore temía que en su profecía apareciera un hombre desconocido, ya que teniendo 17 años, es obligación de Misore tener hijas antes de que se acabe su etapa fértil. No podía ir en contra de las leyes de su aldea, tendría que casarse con un hombre que no conoce ni ama, así que un día antes de la ceremonia, Misore le pide a Sukune que la embarace. Aunque no sean pareja, le gustaría quedar embarazada del hombre que ama. De esta forma podría evitar el matrimonio arreglado, al menos hasta que nazca su hija, supongo. Y bueno, aunque Misore incluso se desnuda enfrente suyo, como era esperarse, Sukune estaba muy confundido y se niega, por lo cual a Misore no le queda de otra que usar la flor. Sukune, estando bajo los efectos alucinógenos, se vuelve bastante dócil, pero aún así Misore estaba muy nerviosa y tal vez sintiéndose culpable por lo que estaba haciendo. En ese momento son interrumpidos nada más y nada menos que por la sacerdotisa de las nieves, la cual se lleva a Misore. Esta vieja loca le dice a Misore que en una de sus visiones vio que ella y Sukune estaban destinados a nunca estar juntos, lo cual tiene sentido. Sukune está enamorado de Moka. También vio que Misore es la elegida, aquella que salvará la aldea de las Yukionas. Esto lo logrará casándose, pero no con Sukune, sino con esta su
sujeto, Miyabi Fujisaki, un supuesto empresario humano. Según las visiones de la sacerdotisa, si Misore se casa con este tipo, la aldea se salvaría de la destrucción, y no me refiero a la baja natalidad. Si Misore no se va con ese tipo, le pasarían cosas muy malas a la aldea. Misore, incapaz de oponerse a las leyes de su aldea, termina aceptando en silencio su compromiso con este sujeto. Y bueno, vean ustedes mismos, sin su consentimiento, el cabrón la manoseaba por todas partes. Pero afortunadamente no llega hasta el final, porque Sukune y compañía irrumpen en el castillo de la sacerdotisa, causando así un gran alboroto. Aún así, Misore queda muy afectada, porque fue manoseada y besada en contra de su voluntad. Es normal. El cabronazo de Miyabi admite que jugó con ella, por lo cual Sukune se enfurece, se convierte en vampiro y le da un tremendo puñetazo. Justo después aparece nada más y nada menos que Karuha, una de las hermanas mayores de Moka y Cocoa, y el motivo por el que Cocoa está tan asustada es que, a pesar de que su hermana mayor aparenta ser agradable y alegre, en realidad es una peligrosa y sanguinaria asesina. De hecho, tiene el título de la mejor asesina de la familia Shusen. Está loca. Hace parte de una organización llamada Fairy Tail, de la cual también hace parte Miyabi. Básicamente, Fairy Tail es como una antítesis premium. Es una organización malvada mucho más grande y poderosa. Fairy Tail le propuso a la aldea de las Yukionas hacer una alianza. La sacerdotisa, que puede ver el futuro, vio que la aldea sería completamente destruida por Fairy Tail si rechazaban la alianza, y como garantía de que esta alianza se llevaría a cabo, Miyabi exige que la Yukiona más fuerte de la aldea se case con él, y coincidencialmente esa resulta ser Misore. De ese modo, una Yukiona sería rehén de Fairy Tail, y así se sellaría la alianza. A la sacerdotisa no le queda más opción que aceptar. Al final, ella no es una mala persona. Todo lo que hace es para evitar la destrucción de la aldea. Sin embargo, cuando Sukune atacó a Miyabi, Fairy Tail lo interpretó como una traición. Es ahí donde entra Karuha. Está ahí para evitar que la alianza se rompa, por lo cual ataron a la sacerdotisa y detuvieron a Sukune y las demás. Pero las cosas se ponen realmente feas cuando Kurumu y Misore atacan a Karuha, lo que hace que despierte su lado de yandere y se vuelva completamente loca. Se pone a llorar porque no quiere matar a sus hermanas, pero es incapaz de desobedecer órdenes. Se le ordenó matar a todos si la aldea rechazaba o rompía la alianza, así que en un santiamén, Karuha le da una paliza a todos. Literalmente barrió el suelo con ellos. Sukune, con sus últimos alientos, logra quitarle el rosario a Moka, pero a diferencia de las ocasiones anteriores, en las que la Moka vampiro derrota a sus rivales de una sola patada, Karuha era otro nivel, era muy fuerte, y lo peor de todo es que ni siquiera estaba usando todo su poder. Al igual que Moka, Karuha también tenía sellado su poder de vampiro. La diferencia es que Karuha podía quitarse su limitador por voluntad propia. Una vez que se lo quita, sufre una transformación muy diferente a la de Moka, aunque eso no es todo. Su transformación final es mucho más grotesca, ya lo veremos más adelante. A pesar de que la Moka vampiro es muy poderosa, no podía derrotarla. De hecho, Karuha estuvo a punto de matar a Moka de no haber sido porque Miyabi intervino e hizo que se calmara. Sí, como pueden ver, el golpe que le dio Sukune no le hizo ni cosquillas. Eso de que era un simple humano es completamente falso. Miyabi detiene la pelea porque si siguen peleando, Karuha podría correr peligro. Aunque estuvo a punto de matar a Moka, esta también la hirió de gravedad. De este modo, Fairy Tail se larga y deja en paz a la aldea de las Yukionas, al menos de momento. Por otro lado, a que no adivinan quién está dentro de ese helicóptero. Es nada más y nada menos que el cabronazo de Kiria. Sí, él y Hokuto ahora también hacen parte de este grupo. Por otro lado, a pesar de que la aldea no fue destruida por Fairy Tail, Misore seguía teniendo la obligación de tener hijos para aprovechar su etapa fértil. Pero ya que ella y los demás salvaron a la aldea, no se le exige nada y le permiten volver a la academia. Y aunque momentánea, regresa a la paz. Algunos centímetros más tarde. Nuevamente, hablando de Fairy Tail, el objetivo de estos imbéciles es derrocar al mundo humano. Todo lo contrario al objetivo de la Academia Yokai, la cual lucha para que haya armonía entre el mundo humano y el mundo yokai, por lo cual Fairy Tail es un enemigo natural de la academia. De este modo, Moka somete a Sukune a un exigente entrenamiento para mejorar sus habilidades. Pero después de casi 2 semanas, Sukune llega a un punto en el que ya no lograba hacerse más fuerte. Esto porque en el fondo su cuerpo humano era un limitante, y a diferencia de Moka, Sukune no tenía la resolución suficiente para matar a su oponente. Al contenerse, sus golpes perdían fuerza. Es por eso que el director le sugiere ir al mundo humano para que se divierta y cambie de aires. Ya estando ahí, de casualidad se encuentran con San, una indefensa chica que estaba siendo perseguida por mafiosos humanos contratados por Fairy Tail. Su objetivo es reclutar a Sam, la cual en realidad es una yokai, específicamente una sirena, pero no la típica sirena que todos conocemos, sino una sirena alada. El motivo por el que Fairy Tail quiere reclutarla es que las sirenas poseen un canto muy poderoso que puede utilizarse como arma, algo así como un ataque sónico. Pero bueno, el caso es que todos juntos logran derrotar a los pendejos de Fairy Tail que estaban atormentando a San, y de este modo obtienen una nueva aliada, aunque en realidad ya lo era. Resulta que San es una estudiante graduada de la Academia Yokai, y es nada más y nada menos que la anterior presidenta del Club del Periodismo. Desde su graduación vive en el mundo humano junto a una
mujer que la considera casi como una hija, incluso después de conocer su verdadera identidad. Por el momento, San es un personaje secundario, pero en los últimos capítulos del manga tendrá más relevancia. En fin, luego de esto, vuelven a la academia y algunos días después, de la nada aparece Fan Fang, un nuevo estudiante que pertenece a la mafia china. Su familia maneja la mafia yokai más grande y poderosa, la cual opera tanto en el mundo humano como en el mundo yokai. El objetivo de Fan Fan es reclutar a yokais poderosos para que se unan a su familia, y ahora tiene su mirada puesta en nada más y nada menos que Sukune. Al parecer, su nombre ha empezado a sonar en el mundo yokai, después de haberse enfrentado a Fairy Tail, aunque en realidad fue la Moka Vampiro la que se enfrentó a Karuha. A pesar de la insistencia de Fan Fan para que se uniera a la mafia, Sukune siempre se negaba. Así continuó hasta que un día el rosario de Moka empieza a fallar, pues resulta que la Moka externa se sentía muy cansada, así que ambas Mokas deciden cambiar de lugares durante un día, pero cuando intentaron cambiarse de nuevo, el sello no funcionó, estaba a punto de romperse, y si eso llegara a pasar, la Moka externa desaparecería. Justo en ese momento aparece Fan Fang, el cual menciona que su familia es experta en habilidades de sellado. En un principio lo ignoran, pero la hermana mayor de Fan Fang les dice que el daño del rosario era tan severo que ni siquiera el director de la academia podría repararlo. El único que podría es Fuhai, el otro miembro de los tres señores oscuros, el cual es considerado como el más grande usuario de artes oscuras y que coincidencialmente es el tatarabuelo de Fan Fang, así que no tenían más opciones. De este modo, Fan Fang y su hermana llevan a Moka y compañía a China, pero antes de seguir, por si tal vez se preguntan por qué Moka usa el rosario o por qué lo sigue usando si en teoría puede mantener su forma de vampiro sin problema, pues bien, aunque se supone que el rosario solo sirve para ocultar su apariencia de vampiro y hacerla ver más como una humana, esto tiene una explicación mucho más profunda y un poco turbia, la cual veremos más adelante. Pero bueno, siguiendo con el tema, ya en China, finalmente se encuentran con el legendario y poderoso Fuhai, pero para sorpresa de todos, resulta ser este enano y viejo decrépito, aunque lo que nadie esperaba es que también fuera un pervertido y un completo otaku, fanático del cosplay y las chicas 2D. Pero bueno, a pesar de su apariencia y personalidad, seguía siendo uno de los tres señores oscuros. Después de su peculiar presentación, Fuhai acepta arreglar el rosario. Sin embargo, durante el proceso, del rosario empiezan a salir unas luces extrañas que terminan absorbiendo a Fuhai, Sukune y Misore, mientras que Moka queda inconsciente. Dentro del rosario, ven recuerdos sellados de Moka, fragmentos de su pasado que ni siquiera ella misma recordaba, los cuales tenían un punto en común: su madre. Moka no recuerda absolutamente nada de ella, lo único que ha mencionado es que cuando era niña, un día su madre simplemente desapareció, llevándose consigo todo rastro de su existencia, fotos, retratos, ropa, etc. Por eso Moka ni siquiera puede recordar su apariencia física. De hecho, esa es la razón del por qué se aferra tanto al rosario, es lo único que le quedó de su madre. Lo más curioso de esto es que la Moka externa es idéntica a su madre, cosa que la Moka interna ignoraba completamente. Ya con esto se pueden imaginar por dónde va la cosa, pero tranquilos, ya hablaremos de eso más adelante. Volviendo al tema, en los recuerdos de Moka, Sukune y compañía ven a Isha, el padre de Moka. Si solo vieron el anime, probablemente estén un poco confundidos con su apariencia, ya que el del anime no se parece en nada al del manga. Pero bueno, volviendo al tema, Isha tiene 4 hijas, fruto de su relación con 3 mujeres. Para la época del recuerdo que está viendo Sukune, Isha tenía 2 esposas al mismo tiempo, Akasha y Gyokuro. Después de todo, la poligamia no es mal vista en el mundo yokai. Su hija mayor, a la cual veremos dentro de poco, nació de una relación previa con una mujer desconocida. Kokoa y Karuha son hijas de Gyokuro, mientras que Moka, como ya sabemos, es hija de Akasha. Aunque tenía 2 esposas, era más que evidente que su preferida era Akasha, era la mujer a la que más amaba. Es por eso que Gyokuro odiaba a Akasha, y también a Moka por ser su hija. Pero bueno, el caso es que sus 3 hijas menores, al ser fruto de sus 2 esposas, siempre han vivido juntas. Pero Aqua, su hija mayor, pasó casi toda su vida alejada. Su madre murió cuando era muy pequeña, y desde entonces ha estado viviendo con un familiar en China. Justamente en el recuerdo que está viendo Sukune y compañía, es cuando Aqua decide mudarse a la casa de su padre. Sin embargo, esa decisión tenía motivos muy oscuros. Verán, la fallecida madre de Aqua era nada más y nada menos que la hija del putísimo Alucard, y por ende Aqua es su nieta. Es una descendiente directa de Alucard, incluso heredó su voluntad. Al igual que Alucard, Aqua también odia a los humanos y quiere destruirlos. Ahora, el por qué decidió ir a vivir con su padre es porque quería matar a Akasha. Eso no me lo esperaba. Se podría pensar que es para vengar a su abuelo Alucard, pero realmente eso no le importa. Lo que esta pendeja quería era hacerse más fuerte. Verán, en la antigüedad, hace muchísimos años, existió un vampiro extremadamente poderoso conocido simplemente como Shinzo, considerado el primer vampiro existente. Esta figura legendaria es el mismísimo Alucard, el vampiro más poderoso y temido. Sin embargo, no siempre fue un monstruo desquiciado que buscaba destruir a la humanidad. Al principio era un vampiro bueno, o al menos no quería acabar con los humanos. Más adelante hablaremos sobre eso. El caso es que aquellos que han heredado los poderes de Alucard a través
de transfusiones sanguíneas, reciben el título de vampiros Shinzo, la rama de vampiros más poderosa. Aparte de Alucard, en la actualidad, o al menos hasta la época de los recuerdos sellados de Moka, el único Shinzo conocido es Akasha. Ni siquiera Aqua lo es, siendo la nieta de Alucard, ya que la sangre Shinzo no se transmite de forma genética, solo puede obtenerse mediante transfusiones. Sin embargo, en el caso de Akasha, ella se convirtió en Shinzo de un modo diferente. Como bien sabemos, siglos atrás Alucard intentó destruir el mundo humano, pero sus planes fueron frustrados por los tres señores oscuros, o mejor dicho, por Akasha. Aunque los tres juntos eran increíblemente poderosos, no pudieron derrotar a Alucard, así que para detenerlo, Akasha permitió que Alucard la devorara para sellarlo desde dentro. De ese modo se fusionaron y fueron sellados juntos. Así fue como el mundo se libró de ese monstruo. Akasha permaneció sellada dentro de Alucard por más de 150 años, hasta que fue rescatada por la familia Shusen, los cuales lograron liberarla sin romper el sello que mantenía a Alucard cautivo. Al haber estado fusionada con Alucard durante tanto tiempo, su sangre se mezcló con la de él, por lo cual termina convirtiéndose en una Shinzo. Después de que Akasha fuera liberada, el cuerpo de Alucard ha permanecido oculto y vigilado por la familia Shusen, y aunque Aqua asegura que está muerto, su cuerpo permanece intacto y aún se siente su presencia. Después de todo, solo fue sellado, lo que significa que podría despertar en cualquier momento. Por otro lado, Akasha, ahora estando libre, conoce a Isha, se enamoran, se convierte en su segunda esposa y fruto de su relación nace Moka. Todo esto ocurrió mientras Gyokuro seguía siendo la esposa de Isha. Normal que la odiara tanto, aunque el verdadero culpable era el putero de Isha. En fin, ya habiendo explicado esto, podemos volver al tema principal. Aqua quería matar a Akasha para arrebatarle sus poderes de Shinzo. Posiblemente quería absorberla o inyectarse su sangre, y de ese modo convertirse en una Shinzo. Quería ser tan fuerte como alguna vez lo fue Alucard. Akasha era consciente de todo eso. Sabía que Aqua era la nieta de Alucard y que había heredado sus ambiciones, pero al ser su hijastra y hermana de su hija Moka, no podía luchar contra ella con todo su poder. La mayor debilidad de Akasha es que es demasiado buena, tiene un corazón muy puro y eso puede volverse en su contra. A pesar de los poderosos ataques de Aqua, Akasha en ningún momento contraatacó, solo se mantuvo a la defensiva, y así continuó hasta que, de repente, Moka entra a la habitación, lo cual hace que Akasha se distraiga y la zorra de Aqua aproveche para literalmente partirla en dos. Moka, al ver eso, se enfurece y despierta su poder de Shinzo. ¿What? Sí, sé que no tiene mucho sentido que lo sea, porque aunque es hija de una Shinzo, este poder no se transmite de forma genética sino por transfusiones. Entonces, ¿por qué? Pues resulta que cuando Moka nació, estuvo a punto de morir, por lo cual Akasha le inyectó su propia sangre para salvarla, y al ser sangre de Shinzo, Moka también termina convirtiéndose en una. El caso es que el poder Shinzo de Moka era tan fuerte y siniestro que incluso Aqua se caga del susto. Y no solo eso, el cuerpo de Alucard reaccionó a su poder. Por alguna razón, la energía descontrolada de Moka lo despertó. De hecho, esta es una de las razones por las que Akasha se contenía. Es verdad que no quería matar a Aqua, pero también sabía que el cuerpo de Alucard podría reaccionar al poder de otro Shinzo. El caso es que el cuerpo de Alucard, por puro instinto, al sentir el poder de Moka, reacciona como si fuera su alimento, por lo cual atrapa a Moka para absorber su poder. Akasha, al ver que su hija estaba en peligro, se regenera y se pone de pie como si nada. Ya lo dije antes, Akasha no peleó en serio, además de que su habilidad de regeneración es de un nivel altísimo. Posiblemente después de Alucard, Akasha sea la vampira más poderosa. Ni siquiera a su esposo Isha se le puede comparar. De hecho, Fuhai dijo que si Akasha pelea seriamente, sería casi imposible matarla. Pero bueno, ahora que Alucard estaba despertando, Akasha no tenía por qué contenerse, y más aún porque Moka estaba en peligro. Los tentáculos que Aqua a duras penas lograba cortar, Akasha los destruía de una sola patada. Pero aún así seguía siendo Alucard. Su capacidad de regeneración era incluso superior a la de Akasha, así que no podía matarlo. La única opción era volver a sellarlo, lo que significa que Akasha tendría que sacrificarse de nuevo, aunque a diferencia del pasado, esta vez había otro problema, y ese era Moka. La sangre Shinzo dentro de Moka estaba completamente vinculada con Alucard, estaban conectados, así que para sellar a Alucard, primero debían sellar la sangre Shinzo de Moka. Es ahí donde entra el rosario. El sello del rosario no solo sella la sangre Shinzo de Moka, sino también toda su forma vampírica. Akasha ya había previsto esta situación, y es por eso que fabricó el rosario. Ella planeaba sellar a Moka incluso aunque Alucard no hubiera despertado. Ella sabía que Moka podía perder el control o despertar el poder de Shinzo en cualquier momento, así que el rosario era una medida preventiva. Lo que no esperaba que pasara es que por culpa de la pendeja de Aqua, Moka despertaría su poder de Shinzo justo antes de poder sellarla. En fin, volviendo al tema, el rosario suprime el poder de la sangre Shinzo, lo que le permitiría a Moka llevar una vida entre comillas normal. De esa forma ya no existiría el riesgo de que Alucard despertara, pero como consecuencia, Moka se convierte en una chica muy débil, al menos bajo los estándares del
mundo yokai. De hecho, ya vimos que en varias ocasiones, si Sukune no le hubiera quitado el rosario, cosas muy malas le habrían pasado a Moka. Y hablando de Sukune, Akasha menciona que el rosario solo puede ser retirado por alguien que no represente una amenaza y que realmente se preocupe por ella, es decir, Sukune. Eso dice mucho de lo que él siente por Moka. Por otro lado, la Moka tierna y frágil que vemos cuando está sellada es en realidad una personalidad artificial creada por Akasha. Esto sorprendió mucho a todos, ya que la Moka externa a la que estaban acostumbrados en realidad no era Moka, es decir, no eran la misma persona, sino una personalidad falsa. Esto era de esperarse, porque la Moka interna y externa siempre fueron muy diferentes, pero muchos pensaban que era algo así como un alter ego, incluso la propia Moka lo cree. Recordemos que todo lo que estamos viendo son recuerdos sellados de Moka. Ella no recuerda nada de lo que pasó ese día, así que tampoco sabe que la Moka externa es una personalidad creada artificialmente, y más aún que es idéntica a su madre. En fin, volviendo al tema de Alucard, ahora que la sangre Shinzo de Moka estaba sellada, solo quedaba contener al mismísimo Alucard. Para eso, Akasha decide sacrificarse por segunda vez. Era la única manera de salvar a su amada hija y al mundo. Justo ahí acaban los recuerdos sellados de Moka. El entorno donde estaban Sukune y los demás empieza literalmente a destruirse, y si las cosas ahí ya estaban feas, fuera del rosario, en la realidad, tampoco se veían muy bien, ya que mientras Sukune y los demás estaban dentro del rosario, la familia Wong fue atacada por una mafia rival, la familia Miao, y la persona que estaba liderando el ataque era nada más y nada menos que la muy zorra de Aqua, la cual trabaja como asesina para la familia Miao, y al enterarse de que Moka estaba en China, no perdió tiempo en ir tras ella. Aqua exigía que le entregaran a Moka, pero los padres de Fan Fan se negaron, pero por muy fuertes que fueran, no podían derrotar a Aqua. Ella es extremadamente fuerte, aunque no logró convertirse en una Shinzo genuina, sigue siendo la nieta de Alucard. Además de eso, domina un estilo de pelea muy poderoso y peligroso, el Jigen-Tou, o en español, espada dimensional, la cual fue desarrollada nada más y nada menos que por Fuhai. Tal como indica su nombre, se trata de una técnica que se mueve entre dimensiones. Gracias a ello, permite anular los ataques del enemigo, atravesar cualquier superficie e incluso usarse como un arma capaz de cortar cualquier cosa. De hecho, fue con eso que Aqua logró partir en dos a Akasha usando solo sus manos. La única que logró hacerle frente a Aqua fue la hermana mayor de Fan Fang, la cual también sabía usar el Jigen-Tou. Mientras ella retenía a Aqua, Kurumu, usando sus poderes, entra al rosario o a la mente de Moka para tratar de sacar a Sukune y los demás de ese lugar. Justo cuando se estaba derrumbando el mundo de los recuerdos de Moka, Kurumu se encuentra con ellos, lo cual fue una hazaña increíble. Gracias a Kurumu, se suponía que podrían salir de esa dimensión sin problemas, al menos si no fuera por el pendejo de Sukune, el cual aún seguía traumado por lo de la personalidad artificial de Moka. Creía que todo lo que había pasado y compartido con la Moka externa fue solo una mentira. Estaba tan deprimido que incluso terminó soltando la mano de Kurumu y mientras caía al vacío pensó, bueno, véanlo ustedes mismos. En fin, el muy pendejo volvió a caer al mundo de los recuerdos, en donde vio un nuevo recuerdo de Moka, el cual transcurría algunos días después de que Moka fuera sellada. La Moka externa, al ser una personalidad artificial, en teoría no debería compartir emociones con la Moka interna. Sin embargo, poco a poco fue adquiriendo una identidad propia, fuertemente influenciada por los sentimientos de la Moka interna. Esto le provocaba un gran sufrimiento, porque al creer que era un alter ego de la verdadera Moka, también pensaba que Akasha era su madre. La Moka interna perdió todos los recuerdos de su madre, pero aún conservaba los de su padre, sus hermanas y su infancia. En cambio, la Moka externa no tenía nada, ni recuerdos ni pasado. Esto porque hasta hace poco simplemente no existía. Cuando intentaba pensar en su madre o en algún recuerdo personal, su mente se quedaba en blanco, lo que la hacía sentir sola y sin propósito. Nunca tuvo a alguien que la quisiera o se preocupara por ella, y su supuesta madre no existe. Esto la llevó incluso a cuestionar su propia existencia. Y para complicar más la situación, después de ser sellada, Moka creció lejos de su padre y hermanas. Fue aislada para mantenerla alejada de Alucard. Incluso vivió un tiempo en el mundo humano, pero no logró adaptarse. Por eso cuando la Moka externa conoció a Sukune y se hicieron amigos, sintió verdadera felicidad. Sukune, al ver estos recuerdos de la Moka externa, se arrepiente de haber deseado no haberla conocido. A pesar de ser una personalidad falsa, ella también sufría al cargar con parte de los sentimientos y emociones de la Moka real. Entre lágrimas, Sukune termina confesando que la ama y que quiere estar siempre con ella. Confesión que fue escuchada claramente por Kurumu, lo cual le afectó mucho. Después de todo, ella está profundamente enamorada de ese pendejo. Por otro lado, Kurumu ya estaba llegando a su límite, estaba a punto de desmayarse. Afortunadamente logran salir de esa dimensión gracias a Fuhai, que al ver a Kurumu en ese estado, deja de ocultar su fuerza, incluso revela su verdadera forma, o al menos una transformación más joven. Con eso consiguen escapar justo a tiempo para salvar a la hermana mayor de Fan Fang, la cual recibió una paliza por parte de Aqua. Fuhai, que ya no pensaba contenerse, se enfrenta a Aqua, que aunque es muy poderosa, no podía hacerle frente a Fuhai. De hecho, con un solo ataque casi la mata,
al verse superada, la muy zorra juega su carta del triunfo. Tenía cautivos a los padres de Fan Fang y amenaza con matarlos si no le entregan a Mocha, la cual justo en ese momento finalmente despierta, y al parecer poco a poco sus recuerdos sellados empiezan a regresar. Ahora recuerda que Aqua es despiadada, peligrosa y muy poderosa, pero lo que aún no recuerda es que por culpa de ella su madre murió. Por otro lado, Mocha es consciente de que no puede derrotar a Aqua, y mucho menos con rehenes de por medio. Si intentaba enfrentarla, no solo pondría en riesgo a los padres de Fan Fang, sino que también a Sukune y las demás. Así que para evitar esa tragedia, Mocha decide irse por cuenta propia con Aqua. Justo en ese momento aparece de la nada un putísimo dirigible que pertenece nada más y nada menos que a Fairy Tail. Así es, la familia Miao y Aqua colaboran con ellos. De este modo, Mocha, en contra de su voluntad, se ve obligada a unirse a Fairy Tail. Justo después de que el dirigible se fuera, frente a Sukune aparecen nada más y nada menos que Hokuto y Kiria, los cuales también pertenecen a Fairy Tail. Sin embargo, aunque comparten el mismo objetivo de derrocar al mundo humano, Hokuto se opone a los altos mandos de Fairy Tail. El detalle es que tanto Fairy Tail como el pendejo de Hokuto necesitan a Mocha para llevar a cabo sus planes. Supongo que lo que quieren es despertar a Alucard con la sangre Shinzo de Mocha, así que propone una tregua temporal para rescatarla. Aún con la ayuda de Hokuto y Kiria, atacar a Fairy Tail en ese momento sería un suicidio. Aparte de Fuhai, nadie podía hacerle frente a Aqua, por lo cual Hokuto básicamente le da un tiempo a Sukune para que se vuelva más fuerte. Aún así, todos estaban preocupados por lo que le pudiera pasar a Mocha, aunque según Fuhai no había de qué preocuparse. Mientras esté con Aqua no corre peligro. La pendeja está obsesionada con Mocha e incluso parece ir más allá de un simple complejo de hermana. De todos modos, Fuhai, que es todo un gigachat, logró arreglar el rosario antes de que se fueran, así que este se vuelve a activar justo cuando Mocha estaba dentro del dirigible. De este modo vuelve a salir la Mocha externa, así que si Fairy Tail planeaba revivir a Alucard, mientras Mocha tenga el rosario puesto no podrán hacerlo, y si intentan quitárselo a la fuerza, supongo que Aqua intervendría. De hecho, a pesar de que Aqua está obsesionada con Mocha, durante todos estos años, desde que Akasha murió, Aqua no se había acercado a Mocha, y eso era porque tenía puesto el rosario. Nunca intentó destruirlo o quitárselo a la fuerza debido a una promesa que le hizo Akasha, la cual veremos más adelante. Pero bueno, ya un poco más tranquilos por el estado de Mocha, Sukune le pide a Fuhai que lo entrene, que lo ayude a volverse más fuerte para poder luchar contra Fairy Tail. Fuhai acepta y lo somete a un estricto entrenamiento físico durante algunos días. Sin embargo, nuevamente su cuerpo humano se convierte en un impedimento. Aunque ya logró usar parte del poder de vampiro sin perder el control, su cuerpo carece de las verdaderas capacidades de un yokai, así que por más que entrene toda su vida, jamás podría hacerle frente a Aqua. Por eso Fuhai le dice que su única opción es someterse a la modificación humana, un proceso que, como lo indica su nombre, consiste en modificar su cuerpo por completo hasta dejar de ser un humano. Sukune, decidido a salvar a Mocha, acepta sin dudarlo. Lo que no sabía es que se trata de un método extremadamente doloroso. Véanlo ustedes mismos. Básicamente, Fuhai le inserta a Sukune unas agujas impregnadas con su poder, las cuales reconstruyen sus células, reemplazando las humanas por células de yokai. En total debía soportar 109 agujas, y esa apenas era la primera. ¡Tengo miedo! Después de 108 agujas, y ya faltando solo una para terminar la modificación humana, Sukune estaba destrozado, incluso había perdido el conocimiento. En ese estado, Fuhai no podía clavar la última aguja, porque era la más peligrosa, iba directo a su corazón. Cuando parecía que todo había terminado, Sukune se transforma en esta cosa. La sangre de vampiro en su interior reaccionó a la modificación humana, y de algún modo terminó liberándose, incluso con el candado divino todavía puesto. Esta transformación, aunque parecida, no es la misma que sufrió en su pelea contra Midou. Este no es un ghoul normal, tal y como dice Fuhai, Sukune ahora es un ghoul que se convirtió en vampiro, por lo cual este bicho debería estar mamadísimo. Fuhai intenta clavarle la última aguja y completar la modificación humana, ya que de ese modo se anularía su actual transformación. Sin embargo, Sukune en ese estado era muy fuerte y Fuhai estaba muy débil. Cada aguja era creada con su propia energía o poder, y ya había creado 109 agujas. Incluso volvió a su transformación de anciano. Sukune no solo evitó que le clavara la aguja, sino que casi lo mata. En ese momento, Fuhai entendió que en esa transformación había algo aún más siniestro. La sangre Shinzo de Akasha estaba corriendo por las venas de Sukune. Al parecer, Mocha se la transfirió al inyectarle su sangre, lo cual tiene sentido. Se sabe que la sangre de Shinzo solo se obtiene por medio de transfusiones sanguíneas, tal como hizo Akasha con Mocha y luego Mocha con Sukune. La sangre Shinzo dentro de Sukune, que aún estaba dormida, despertó con la modificación humana, y pues terminó saliendo este bicho. Básicamente es un ghoul Shinzo, incluso tenía la misma aura que Alucard, y como está descontrolado, sería un peligro para el mundo, por lo cual Fuhai dice que la única opción es matarlo antes de que sea muy tarde. Kurumu se niega de inmediato. Para ella, Sukune es más importante que el mundo. Con esta fuerte determinación, Kurumu logra atravesar la poderosa barrera de Fuhai y darle un beso a Sukune. Lo raro es que no la matará
en ese momento. Puede que en el fondo Sukune estuviera luchando, pero bueno, gracias a eso, Fuhai aprovecha la oportunidad y logra clavarle la última aguja. De ese modo, la transformación de Ghoul se deshizo. Ahora que se completó la modificación humana, Sukune técnicamente dejó de ser un humano. Ahora su cuerpo es capaz de producir Youki o energía demoníaca sin estar transformado en vampiro. Era como un yokai con poder de vampiro en el fondo, así que ahora su cuerpo ya debería ser capaz de usar el Jigentou, aunque para estar al nivel de Aqua tendría que entrenar mucho. Por otro lado, el dirigible donde estaba Moka finalmente llega a su destino, a la base de Fairy Tail, que era nada más y nada menos que una gigantesca fortaleza voladora. Después de esto hay un time skip de un mes, y lo primero que vemos es que Sukune y los demás se infiltran en la fortaleza de Fairy Tail gracias a Hokuto. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que se encontraran con un problema, y uno bastante grande, ya que Gyokuro, la madre biológica de Karuo y Kokoa y la actual comandante en jefe de Fairy Tail, los descubre, por lo cual un montón de perros falderos de Gyokuro los atacan, pero Sukune literalmente los manda a volar a todos con un solo ataque. Eso demuestra que se ha vuelto bastante fuerte. Ante esto, Gyokuro alerta a todo el personal de la fortaleza, incluidos a los líderes de las subdivisiones de Fairy Tail. El primero con el que se toparon fue Raika, líder de la quinta subdivisión. Ruby decide enfrentarlo sola. Después de todo, no solo Sukune había sido entrenado por Fuhai. Después de mucho esfuerzo, finalmente Ruby logra derrotar a Raika. Por otro lado, el grupo sigue avanzando, pero Fan Fan siente una presencia maligna que los acechaba, así que decide quedarse atrás para investigar, y de inmediato es atacado literalmente por una Loli Yandere con una motosierra, la cual estuvo a punto de matarlo de no ser porque Yukari regresó para ayudarle. Debido a esto, la loca cambia de objetivo y ataca a Yukari. En ese momento, Fan Fan se convierte en un auténtico Gigachat y demuestra su verdadero poder. Así, de un solo golpe, manda a volar a la loca y la deja inconsciente, pero en ese momento aparece Xialong, el líder de la cuarta subdivisión de Fairy Tail y cabeza de la familia Miao, es decir, la mafia rival de la familia Wong. Y no solo eso, también es pariente lejano y amigo de la infancia de Fan Fang. Cuando estos eran niños, sus familias mantenían una buena relación, pero una vez que Xialong subió al poder, la familia Miao traicionó a la familia Wong y nuevamente entraron en guerra, aunque esta traición tiene una explicación, la cual veremos más adelante porque es bastante importante para la trama. Pero bueno, el caso es que Fan Fang, con la ayuda de Yukari, logran derrotar a Xialong, y cuando este recobra la conciencia, les dice el por qué traicionó a la familia Wong. Pues resulta que no lo hizo por voluntad propia, todo fue culpa de Fairy Tail. La familia Miao nunca se unió a Fairy Tail, desde el principio fueron la misma organización. El verdadero responsable es este sujeto que se hace llamar a sí mismo como el Rey Enmascarado, el cual es el fundador de la familia Miao, y al mismo tiempo el creador de Fairy Tail. Cuando el padre de Xialong asumió como líder de la familia Miao, firmó una alianza con la familia Wong, así que durante algunos años hubo paz entre ambas familias. Sin embargo, esta decisión no le gustó al Rey Enmascarado. Cuando Xialong creció y estaba a punto de convertirse en el próximo líder de la familia, el Rey Enmascarado ordenó asesinar a su padre y lo amenazó con matarlo también a él si no rompía relaciones con la familia Wong. Supongo que el convertirse en líder de una subdivisión de Fairy Tail tampoco fue cosa suya. Incluso Gyokuro, siendo la comandante en jefe, también sigue las órdenes del Rey Enmascarado. Es el que está detrás de todo. Pero ¿quién es el que está detrás de la máscara? Ya lo veremos más adelante. Pero bueno, luego de que les dijera la verdad, deciden luchar juntos contra Fairy Tail. Por otro lado, Sukune y compañía siguen avanzando y se terminan encontrando con nada más y nada menos que con el cabronazo de Miyabi, el cual es el líder de la primera subdivisión y también el superior de Hokuto y Kiria. De hecho, fue él quien los hizo entrar a Fairy Tail. El caso es que Miyabi les dice que confíen en él, que los llevará hasta donde está Moka. Y bueno, realmente no tenían otra opción. Después de todo, Miyabi está mamadísimo. Si quisiera matarlos, ya lo habría hecho. Sin embargo, al ver que Misore se puso muy incómoda con ese sujeto, debido a lo que pasó en la aldea de las Yukionas, Sukune rechaza la oferta de Miyabi y deciden seguir por cuenta propia. Pero en ese momento son atacados por Kiria, el cual envía a Sukune y a Ruby a otra dimensión. En ese lugar se encuentran con el pendejo de Kujou, ya saben, el jefe de la Comisión de Seguridad Pública. La cosa es que Kujou también es un miembro de Fairy Tail, y no solo eso, sino que es el líder de la tercera subdivisión. Sukune, al ver este sujeto, se paraliza por el miedo. Ver a ese sujeto era como tener
recuerdos de Vietnam, está traumado con él. Después de todo, Kujou fue el causante de que Sukune dejara de ser humano. En su primera pelea, Kujou lo deja al borde de la muerte, y fue por eso que Moka se ve obligada a inyectarle su sangre de vampiro. Y a pesar de que ahora Sukune ya no es un humano y es mucho más fuerte que aquel entonces, seguía cagado del susto, tanto así que Ruby tuvo que protegerlo, y termina recibiendo un fuerte golpe que la deja inconsciente. Por esto y por las burlas de Kujou, Sukune se enfada y termina liberando su poder de vampiro, pero esta vez no era el poder de siempre, sino que era el poder de Shinso que obtuvo de Moka. Esto lo sabemos porque Ruby dice que la aura de Sukune era incluso más siniestra que la de Kujou, era tal vez tan siniestra como la de Alucard. De este modo, Sukune le da una paliza a Kujou. Por otro lado, Kurumu y Misore estaban en medio de estos dos monstruos. Claramente, Kiria no las iba a dejar pasar, de hecho intentó matarlas, pero afortunadamente Miyabi se puso en medio, y de nuevo les dice que confíen en él. Obviamente ellas no confían en él, pero no tenían de otra. Mientras estos dos peleaban, ellas siguen avanzando y finalmente se encuentran con Moka, la cual estaba encerrada en una barrera que sirve para romper cualquier tipo de sello. Poco a poco el sello del rosario iba desapareciendo, y cuando desaparezca por completo, la Moka externa, es decir, la personalidad artificial creada por Akasha, desaparecería para siempre, por lo cual la Moka externa estaba oponiendo resistencia, pero eso le pasaba factura a su cuerpo. Kurumu y Misore intentan destruir la barrera, pero en ese momento llega la pendeja de Aqua. Aunque Misore y Kurumu también entrenaron con Fuhai, Aqua seguía estando muy por encima de ellas. En un santiamén, Aqua las derrota y las deja al borde de la muerte. Moka, al ver esto, inconscientemente termina liberando el sello, y sale la Moka interna, la Moka vampiro. Esta se enfrenta a Aqua, pero tampoco era rival para ella, y para agravar más la situación, recordemos que la sangre de Moka está sincronizada con la de Alucard, así que cuando salió la Moka vampiro, que también es una Shinso, el despertar del cabronazo de Alucard se aceleró. En ese momento llegaron Sukune y Ruby. Aqua, al ver a Sukune, que es tal vez la persona más preciada para Moka, se vuelve loca y planea asesinarlo. Moka sabía perfectamente que el Sukune que conocía jamás podría contra Aqua, así que desesperada por salvarlo, Moka intenta destruir el rosario, aún sabiendo que si hace eso, la Moka externa desaparecería, aunque seguro la externa estaría de acuerdo con eso si es para proteger al pendejo de Sukune. Sin embargo, parece que el entrenamiento que le dio Fuhai a Sukune dio frutos, ya que por un momento y sin haberse convertido en vampiro, se movió igual o incluso más rápido que Aqua para llegar hasta donde estaba Moka, y así evitar que destruya el rosario. Sukune le dice que siempre ha estado detrás de ella, que ella siempre lo ha protegido, pero ahora era su turno. Sin embargo, durante el entrenamiento que Fuhai le dio a Sukune, aunque su cuerpo ahora es el de un yokai, no serviría de nada que aprenda a usar el Jigentou. Aqua lleva años usándolo y es una experta, incluso luchó y sobrevivió contra el mismo Fuhai. Es por eso que en lugar del Jigentou, Fuhai le enseña el Muay-Tou, o en español espada sin nombre, que básicamente es una técnica también creada por Fuhai que sirve para contrarrestar el Jigentou. De este modo, ante la mirada atónita de Moka, que no podía creer que Sukune, que solía ser un débil humano, ahora se está enfrentando mano a mano con la poderosa Aqua. En un principio parecía un combate igualado, pero a Sukune le falta experiencia y a Aqua le sobra. Está acostumbrada a matar. Poco a poco Aqua empezaba a superar a Sukune, aunque hay que decir que Sukune aún no se había convertido en vampiro. Ha estado luchando contra Aqua en estado base, eso es mucho decir. Pero bueno, justo cuando Aqua estaba a punto de matar a Sukune, Moka interfiere y lo salva. En ese momento Sukune se convierte en vampiro, pero aún así Aqua seguía siendo una rival difícil, así que Moka decide hacer equipo con él y juntos se enfrentan a Aqua. Realmente que los dos lo ataquen a la misma vez no es un gran problema para Aqua, pero al ser atacada por su amada hermana menor, Aqua no podía luchar con todas sus fuerzas, ya que no quería lastimarla. En medio de la pelea, Aqua tiene un flashback en donde ve a una niña muy parecida a Moka que le dice hermana. Por este recuerdo, Aqua no esquiva el ataque de Moka, el cual literalmente la manda a volar, y al parecer queda inconsciente. Justo en ese momento, debido al esfuerzo físico que realizó Sukune luchando contra Aqua, el candado divino empieza a romperse, y al parecer Sukune empieza a transformarse en Ghoul, y como por si fuera poco, en ese momento llega la zorra de Gyokuro, la cual de un solo golpe casi mata a Sukune. Luego de eso le cuenta a Moka un secreto sobre el rosario. Lo que sabemos del rosario es que Akasha lo creó para sellar el poder de Shinso dentro de Moka, y así evitar que Alucard vuelva a despertar, pero en realidad el rosario tiene otra función, la cual es controlar a Alucard. Akasha quería evitar que Alucard despertara, pero en caso de que lo hiciera, el rosario podría servir como llave para controlar a Alucard. Es por eso que Gyokuro quiere apoderarse del rosario. Después de que Akasha se sellara junto a Alucard, Gyokuro pasó muchos años investigando el funcionamiento del rosario, y aunque no pudo removerlo, logró crear un dispositivo que, al introducir el rosario, le permitiría controlar al monstruo Alucard, y ahora que el rosario estaba bastante desgastado, Gyokuro pudo arrancarlo a la fuerza. De este modo, Alucard, que aún no había despertado por completo, se convierte en sirviente de Gyokuro, y su primera orden fue que matara a Sukune, pero por desgracia, por fortuna, Hokuto lo salva, y justo en ese momento, llegan los refuerzos. Gyokuro le ordena a Karuha que los mate a todos, aún sin importarle que entre ellos esté Kokoa, su propia hija menor, la cual teniendo
teniendo la percepción de la realidad bien alterada, se lanza al ataque, pero Karuha de una bofetada la manda a volar. A pesar de su frialdad cuando pelea, el rostro de Karuha no puede ocultar su tristeza. Sollozando, le suplica a su madre que deje a Kokoa fuera del conflicto. No quiere lastimar a su propia hermana, pero la zorra de Gyokuro ignora su dolor y sin titubear le ordena que la mate. Karuha no tiene opción, su cuerpo es incapaz de desobedecer órdenes, es casi como una marioneta. En el fondo, Karuha es una chica alegre que odia hacer daño a los demás. Su comportamiento es el resultado de la crianza y el entrenamiento que le dio su madre. Desde pequeña su madre la moldeó para ser una asesina perfecta. No solo la entrenó en combate, sino que la sometió a un proceso de adoctrinamiento que la volvió incapaz de desobedecer órdenes. La pobre no está muy bien mentalmente, y todo por culpa de su madre. Pero bueno, volviendo al tema, en poco tiempo Kokoa tuvo un gran golpe de realidad al ver que no estaba al nivel de Karuha. Estuvo a punto de ser asesinada, pero afortunadamente fue rescatada por Haiji, el cual le da algunas palabras de ánimo, que por cierto, este sujeto es el capitán del club de karate, y también es un lolicón. Es por eso que está obsesionado con Kokoa, bastante turbio, pero al menos reconoce las fortalezas de Kokoa, y tan solo eso sirvió para motivarla. Kokoa deja de lado las dudas y el miedo, y obtiene un power-up con el cual logra enfrentarse a Karuha. Se podría decir que el combate estaba bastante igualado. Sin embargo, Karuha aún no se había quitado todos sus limitadores. Al hacerlo, como era de esperarse, Kokoa ya no era rival para ella. De alguna forma, el combate se desplazó hasta donde estaba Moka. Karuha, habiendo liberado todos sus limitadores, parecía otra persona. Esta Karuha sí quería matar, incluso se alegró al ver que Moka aún estaba viva, así podría matarla a ella misma. Pero en ese momento llegan Misore y Kurumu, que a pesar de estar heridas, le dicen a Moka que no se preocupe, ellas ayudarán a Kokoa. Después de todo, Moka tenía una misión más importante, enfrentarse a Gyokuro, pero eso ya lo veremos más adelante. De este modo, Misore y Kurumu se enfrentan a Karuha, pero ni luchando las dos juntas podían igualarla. Sin sus limitadores era casi inmortal. ¿Recuerdan que hace rato dije que su transformación final era incluso más grotesca? Pues me refería a esto. Ningún ataque físico le afecta, solo la atraviesan y se regenera de inmediato, así que en este punto era casi invencible. Sin embargo, combinando sus habilidades, logran crear una lluvia de agua, y Karuha, al ser una vampira, sus poderes fueron anulados por unos segundos. Kokoa, aunque también estaba siendo afectada por el agua, aprovecha la situación para apuñalarla en el pecho. Esto era algo que Karuha deseaba. Ser una asesina es algo que la lastimaba profundamente. Llevaba mucho tiempo esperando que alguien la matara. Pobre Karuha. Terminó así por culpa de su madre. Y por si tal vez se preguntan por qué no hizo lo mismo con Kokoa, pues básicamente es porque Gyokuro no la ve como su hija. Es como si no le importara. Cuando nació Kokoa, Gyokuro esperaba que Isha volviera a fijarse en ella, que volvieran a ser una familia, pero no fue así. Celosa de Akasha, termina desahogando su odio con Kokoa. Al parecer fue bastante dura con Kokoa en su infancia, y estuvo ausente casi toda su vida. En fin, Karuha antes de morir le cuenta todo esto a Kokoa, y le dice que por favor las perdone por ser una mala madre y una mala hermana, aunque en el caso de Karuha ella no tuvo la culpa, solo era una víctima de Gyokuro. Pero bueno, por otro lado, y retrocediendo un poco, volvemos a hablar de la zorra de Gyokuro. Cuando Kokoa y Karuha aún estaban luchando, los lacayos de Gyokuro se empezaron a convertir en estos bichos feos, pues al parecer, por orden de Gyokuro, los cuerpos de estos sujetos fueron modificados con partes del cuerpo de Alucard, y ahora que este ha despertado, sus cuerpos reaccionan al poder de Alucard, y sufrieron esa mutación. En cuanto a Sukune, se podría decir que aún no ha sufrido una mutación total. Sin embargo, eso podría estar a punto de cambiar, ya que el despertar de Alucard también le estaba afectando. Como bien sabemos, Sukune también lleva en su interior sangre de Shinzo, y al reaccionar al poder de Alucard, la mutación en Ghoul se aceleró, y para agravar más la situación, uno de estos bichos capturó a Moka, y para poder rescatarla, a Sukune no le queda de otra que liberar uno de los sellos del candado divino, que por cierto, al parecer Fuhai le enseñó a liberar el poder de vampiro por partes, como si lo dividiera en porciones. De esta forma evita liberarlo por completo. Sin embargo, ahora que el sello estaba desestabilizado y el cuerpo de Sukune reaccionaba a la presencia de Alucard, al liberar el primer sello, la mutación en Ghoul se volvió más evidente. En ese momento llega la zorra de Gyokuro, la cual le cuenta a Moka lo de la sangre Shinzo en su interior, aunque Moka durante su estadía en la base de Fairy Tail había recuperado algunos de sus recuerdos borrados, aún no recordaba nada sobre el despertar de Alucard, por lo que no sabía que tenía sangre Shinzo en su interior, ni mucho menos que Sukune obtuvo la sangre de Shinzo por culpa de ella. Esto la hace sentirse culpable. Sukune, al ver a Moka tan triste sintiéndose culpable por lo que le estaba pasando, decide liberar el segundo sello del candado para demostrarle a Moka que ese poder que ella le otorgó no es del todo malo, con él puede protegerla, que es lo único que le importa a Sukune. De este modo, convertido casi por completo en un Ghoul, Sukune derrota fácilmente a todos esos bichos, e incluso logra herir a Gyokuro, lo que desencadena una épica pelea entre Gyokuro y un Sukune que estaba a punto de quebrarse. Al principio parecía una pelea igualada, pero el cuerpo de Sukune cada vez iba perdiendo movilidad, debido a que la sangre de vampiro lo estaba consumiendo, y para agravar más la situación, Gyokuro, al igual que Karuha, también tenía un sello. Al quitárselo, de las palmas de sus manos emergieron dos ojos, que básicamente
básicamente eran como un Sharingan, ya que le permitían copiar y usar técnicas de otros yokais, incluido el Jigentou, pero lo que no sabía la tonta de Gyokuro es que Sukune sabía contrarrestar el Jigentou. De este modo, Sukune logra herir de gravedad a Gyokuro, y cuando estaba a punto de darle el golpe final, el cuerpo de Sukune llega a su límite, la sangre Shinso de Sukune se descontrola, y empieza a tener una grotesca transformación similar a la de Karuha, lo cual permite que la loca de Gyokuro se reincorpore. Como bien sabemos, el objetivo principal de Fairy Tail es destruir el mundo humano, pero las motivaciones personales de Gyokuro se basan en el gran odio que le tenía a Akasha. Verán, Akasha soñaba con que el mundo humano y el mundo yokai pudiera vivir en armonía, cosa que su esposo Isha apoyaba, así que ahora la celosa de Gyokuro quiere destruir todo lo que Akasha alguna vez amó y protegió, ni siquiera estando muerta la deja en paz. Gyokuro ya está completamente loca, incluso se termina fusionando con el cuerpo de Alucard, se volvió su huésped. En ese estado era casi invencible, de un solo ataque los manda a volar a todos y terminan separándose. En el caso de Sukune, termina en el mismo lugar con Hokuto, donde es atacado por Kiria. Hokuto le dice a Sukune que siga adelante, él detendrá a Kiria por unos minutos, aunque de estos dos ya hablaremos más adelante. En cuanto a Moka, después de recibir el ataque de Gyokuro, es ahí donde Moka se topa con Kokoa y Karuha, que aún estaban luchando. Luego llega Misora y Kurumu y bla bla bla. Ya saben qué pasó después. El caso es que Moka, al ver la determinación de sus amigos, se pone seria y le da una poderosa patada a Gyokuro, que literalmente le desfigura la cara. Al ser una vampira y estar fusionada con Alucard, su regeneración estaba en otro nivel, era casi inmortal. Gyokuro, al estar tan furiosa y desesperada por matar a Moka, se termina fusionando casi por completo con el cuerpo de Alucard, y sale este bicho feo. En ese estado, y justo antes de matar a Moka, el cuerpo de Gyokuro se detiene de forma involuntaria, simplemente no le respondía. Es entonces cuando aparece Fuhai, el cual le dice a la pendeja de Gyokuro que estaba completamente equivocada sobre el funcionamiento del rosario. Este nunca fue creado para controlar a Alucard. De hecho, el rosario jamás estuvo vinculado a Alucard, sino a Akasha, y como Akasha está sellada dentro del cuerpo de Alucard, de ahí la confusión de Gyokuro. Lo que había estado controlando todo este tiempo era Akasha. Fue a través de ese vínculo que Gyokuro pudo controlar, al menos por un tiempo, al cuerpo de Alucard. Pero cuando intentó matar a Moka, la cosa cambió. Lo que más deseaba Akasha era proteger a su hija. Ese deseo seguía vivo dentro del rosario. Incluso después de muerta, era incapaz de lastimar a su hija. Akasha sí era una buena madre. De este modo, Moka le arrebata el rosario, y Gyokuro es devorada por Alucard. No quedó nada de ella. Luego de eso, Fuhai reparó el rosario, y ambas Mokas se vuelven a unir. La Moka vampiro nuevamente fue sellada, y la Moka exterior volvió. Con esto esperaban que el cuerpo descontrolado de Alucard se calmara. Sin embargo, en ese momento, de la nada aparece el rey enmascarado, el cual logra herir a Fuhai con mucha facilidad. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Y es que la persona detrás de esa máscara es en realidad Miyabi. El rey enmascarado, Miyabi y Alucard son la misma persona. Alucard siempre fue el que movió los hilos. Tal vez ahora te estés preguntando lo mismo que Fuhai. Si este es Alucard, entonces ¿qué onda con el bicho ese? El que Akasha selló y ahora volvió a despertar. Pues resulta que hace 200 años, justo antes de ser sellado por Akasha, Alucard creó un clon de sí mismo para poder sobrevivir. Y este clon se convirtió en el rey enmascarado, fundó la familia Miao y a Fairy Tail. Cuando Gyokuro se unió a Fairy Tail, esta compartió sus investigaciones. Así que el clon de Alucard terminó creyendo que el rosario creado por Akasha tenía la habilidad para controlar su cuerpo principal. Para no decir clon, voy a seguir llamándolo solo Miyabi. El caso es que Miyabi al principio lo ignoró, creía que un pequeño rosario no podía hacer mucho, pero aún así le causaba curiosidad, así que utilizó la loca de Gyokuro para comprobar si era cierto lo del rosario. Pero gracias a Moka y a la explicación de Fuhai, ya quedó claro que el rosario no tiene ninguna autoridad sobre el cuerpo principal de Alucard. Sin embargo, sí que está conectado a Akasha, la cual está fusionada con Alucard, así que mientras exista el rosario, Alucard no podrá despertar por completo. Es por eso que Miyabi, el clon de Alucard, hizo su aparición, y su objetivo es destruir el rosario y matar a Moka. Esto último porque la sangre Shinso de Moka también está vinculada a la de Alucard, así que Miyabi no quiere arriesgarse de ninguna forma. Pero antes de seguir, ya que se sabe que Miyabi es el mismo Alucard, hace rato les dije que la verdadera forma de Kiria es una quimera. Lo que no sabíamos es que esta quimera fue creada por Miyabi, es decir, por Alucard. Al parecer Miyabi quería hacer de Kiria una especie de clon suyo, le inyectó su sangre o le hizo alguna modificación con partes de su cuerpo, pero el resultado no fue el esperado y terminó naciendo esta cosa. Y sí, eso significa que Kiria tiene sangre de Shinso en su interior, y por ende Hokuto también. Y bueno, como se puede suponer, Kiria es un fiel seguidor de Alucard. Incluso la escena donde Miyabi defiende a Misora y Kurumu se podría suponer que solo era una actuación, aunque no tiene mucho sentido. Al principio creí que Miyabi los iba a dejar pasar porque Sukune era el único que podía quitarle el rosario a Moka, y tal vez quería que lo hiciera,
pero Sukune fue transportado a otra dimensión por Kiria, así que ya no tenía mucho sentido que dejara pasar a Misora y Kurumu, aunque es verdad que por ellas dos es que la Moka interna se termina liberando, pero bueno, qué sé yo. Por otro lado, después de esta escena donde Hokuto y Kiria se iban a enfrentar, no volvemos a verlos hasta unos capítulos más adelante, donde aparece Kiria cargando a un inconsciente Hokuto. No lo quiso matar porque se podría decir que son amigos, pero esto no significa que haya traicionado a Alucard, solo que su misión era matar a Sukune, y como Hokuto intervino, pues tuvo que dejarlo inconsciente. Pero bueno, volviendo al tema, Alucard pretendía romper el rosario y matar a Moka. Ante esto, todos intentan detenerlo, pero Miyabi estaba mamadísimo, los derrota a todos fácilmente, y justo cuando estaba a punto de quitarle el rosario a Moka, llega Aqua, la cual, a diferencia de Gyokuro, sí sabía toda la verdad. Sabía que Miyabi era el clon de su abuelo Alucard, y había aceptado colaborar con él. Sin embargo, la condición de Aqua para colaborar con Alucard era que no mataría a Moka, solo destruiría el rosario. Pero como expliqué antes, para Alucard es esencial matar a Moka, cosa que Aqua no iba a permitir. En ese momento, Moka comprendió la razón del por qué Aqua la metió en esa barrera para destruir sellos. Era para protegerla de Alucard. Al destruir el rosario, Alucard no tendría por qué acercarse a Moka. Alucard, ante la traición de Aqua, decide contar una historia. ¿Recuerdan que hace rato Aqua recordó a una niña que la llamaba hermana? Pues resulta que cuando Aqua vivía en China, tenía una amiga muy cercana, tanto así que la consideraba su propia hermana. Esta chica se llamaba Jasmine, y al igual que Aqua, era una vampira. Juntas ocultaron su verdadera identidad y se fueron a vivir al mundo humano, pero un día, bajo sospechas de ser una vampira, Jasmine fue brutalmente asesinada por los estúpidos humanos. Aqua, debido a lo que le hicieron a Jasmine, juró que destruiría el mundo humano. Es por eso que aceptó colaborar con Alucard. Y bueno, ya queda claro por qué Aqua está tan obsesionada con Moka. No pudo proteger a Jasmine, así que ahora hará lo que sea necesario para proteger a Moka. No permitirá que le arrebaten a su hermana por segunda vez, aunque sus acciones a veces dicen lo contrario. Es que Aqua tampoco está muy bien de la cabeza. Aunque ha dicho que quiere protegerla, su obsesión con la venganza ha hecho que termine lastimándola en varias ocasiones. Ya sabemos todo lo que ha hecho, aunque después de tener aquel flashback, Aqua cambia un poco de parecer. Se dio cuenta que por su obsesión con la venganza estaba lastimando a Moka, aunque no lo quisiera, así que ahora deja de lado su venganza y decide enfrentar a Alucard para proteger a su amada hermana. Pero bueno, volviendo al tema, que Alucard contara la historia de Jasmine y se burlara de Aqua hizo que ésta se enfureciera y literalmente lo cortara en pedazos, y de esta forma Alucard muere. Pero bueno, espero que tú tampoco te lo estés creyendo. Como era de esperarse, no sería tan fácil. Después de todo, es un clon de Alucard. Mientras el cuerpo principal siga con vida, este Alucard o Miyabi no puede morir. De este modo, del cuerpo desmembrado de Miyabi salen una especie de lanzas o tentáculos que atraviesan a Sukune y Moka. Y como por si fuera poco, una de esas cosas atravesó y destruyó el rosario. Y con este destruido, Alucard finalmente podría revivir por completo. Pero la cosa no acaba ahí, ya que el inmenso poder de Alucard termina afectando los controles de la fortaleza voladora, y esta se estrella de lleno contra el mundo humano. De ese modo, el cuerpo principal despierta por completo. Ese es el Alucard con el que lucharon los tres señores oscuros hace 200 años. Sin embargo, después de tantos años dormido, su cuerpo se había deteriorado. Miyabi no lograba comunicarse bien con el cuerpo principal, por lo cual deciden fusionarse y hacerse uno solo. De este modo, la resistencia y poder de Alucard aumentaron exponencialmente. En tan solo unos segundos, destruye toda la flota del ejército que había llegado a ese lugar. En ese momento llega San, la sirena. ¿Recuerdan que les dije que más adelante sería más relevante? Pues este es el momento. Sus ataques sónicos eran tan potentes que le hacían bastante daño, solo que el cabrón tenía una gran regeneración, así que solo eso no era suficiente para matarlo. Sin embargo, San no estaba sola. Mikogami finalmente se deja de tonterías y muestra su verdadera forma. Es en realidad un Kishin, es decir, un dios demonio, un Oni superpoderoso. Incluso Fuhai dice que es algo así como un berserker, pero no olvidemos a Fuhai. Este también saca todo su poder, y los tres juntos luchan contra Alucard. Y aunque logran darle una buena paliza, eso tampoco fue suficiente para matarlo. Hace 200 años pasó lo mismo, solo lograron librarse de él porque Akasha lo selló. Por otro lado, y retrocediendo un poco, Moka fue apuñalada cerca del corazón, y al ser la Moka externa, esta no tenía las mismas habilidades regenerativas de la Moka vampiro. Además, el rosario fue destruido, así que la Moka externa estaba a punto de desaparecer. Sukune, incapaz de hacer algo en esa situación, le dice a Moka que la ama, es decir, a la Moka externa, porque sí, el cabrón realmente está enamorado de la Moka
falsa. La Moca exterior también le dice que lo ama, lo ha amado desde que lo conoció, así que se dan un apasionado beso con sabor a muerte, ya que sí, Moca muere, al menos la Moca externa. Después de todo, el rosario fue destruido y no había forma de salvarla. Sin embargo, la Moca interna era otra historia. La fuerza de los vampiros radica en su sangre, y como Moca había perdido mucha, no podía regenerarse. Es por eso que Aqua le inyecta su sangre para intentar salvarla. En ese momento, Aqua tiene un nuevo flashback sobre la fallecida Jasmine. Es verdad que esta fue asesinada por los humanos, pero eso pudo haberse evitado de no ser por la imprudencia de Aqua. Verán, durante su estadía en el mundo humano, Jasmine se enamoró de un humano, mismo que Aqua termine hiriendo, por lo cual sospechan de que son vampiras. La excusa de Aqua es que ese humano era una mala persona, pero Jasmine dijo que los humanos habían sido buenos con ella, así que quién sabe. El caso es que Jasmine, en cuanto a su forma de pensar, era muy parecida a Akasha y a Moca. Ella también creía que humanos y yokais podían convivir juntos, así que se niega a escapar y decide volver para pedirles perdón por lo que había hecho Aqua, pero eso fue lo último que hizo. Fue asesinada por sospechas de ser una vampira. Por este flashback, Aqua llega a la conclusión de que no se permitirá perder a otra hermana, pero aún así ni siquiera su obsesión con Moca fue suficiente para salvarla, ya que Moca había perdido demasiada sangre y las heridas eran bastante graves. Aqua ya estaba llegando a su límite, por lo cual Sukune le pide que también use su sangre. Sin embargo, para nadie es un secreto que los vampiros inyectan su sangre a través de sus colmillos, y como Sukune aún tenía puesto el candado, no se había transformado por completo en vampiro, no tenía los colmillos necesarios para inyectar sangre. Impotente por no poder ayudar a Moca, Sukune rompe por completo el sello. Mientras se iba transformando posiblemente en un ghoul, Sukune le inyecta su sangre de vampiro a Moca antes de que sea muy tarde. Al no tener puesto el candado divino, la sangre Shinzo dentro de Sukune se descontrola, lo cual provoca un gran vórtice de energía que los cubre a los dos. Según la explicación de Aqua, en ese momento el cuerpo de Sukune, al no ser capaz de soportar tanto poder, se estaba partiendo en pedazos. En teoría ya no hay forma de salvarlo, pero como es el prota, tiene el guión de su lado, así como Ichigo, pues resulta que Aqua dice que hay una forma de salvarlo, la cual consiste en que todos se tomen de las manitas, hagan un círculo y usando su poder combinado hagan que el vórtice se estabilice, lo cual no le veo mucho sentido, pero bueno. Según la explicación de Aqua, el problema de Sukune es la falta de experiencia, así que todos juntos, desde fuera, le envían su energía a Sukune, lo cual de la nada hace que logre controlar el poder de vampiro. Con este guionazo, la Moca interna se salva, y ambos se transforman por completo en vampiros Shinzos. De este modo, Alucard es atacado por Moca y Sukune, los cuales ahora estaban mamadísimos. En cuestión de segundos le hicieron esto, pero aún seguía siendo Alucard. No sería derrotado fácilmente, podía regenerarse sin problema y como por si fuera poco, muchos yokais creados por Alucard empiezan a invadir el mundo humano. Después de todo, el plan de Alucard es erradicar a los humanos y crear un fairy tale, es decir, un cuento de hadas, un mundo donde la raza superior no sean los humanos, sino los yokais. Sin embargo, desafortunadamente para el boomer de Alucard, muchos yokais, al igual que Akasha, piensan que ambos mundos pueden convivir aunque no sepan de la existencia del otro. De este modo, muchos yokais salen a luchar para defender al mundo humano. Y sí, ese sujeto es Midou. No tengo idea de qué hace ahí. Se suponía que había sido asesinado por la loca de Mako, la cual está justo a su lado. Supongo que al final solo lo dejó inconsciente. Por otro lado, Sukune, Moca y todos los demás atacan en conjunto a Alucard. Aunque sea casi inmortal, su resistencia no es ilimitada. Pero por más que lo atacaran, el cabrón seguía regenerándose. Es entonces cuando Sukune recuerda que el rosario tenía la habilidad de sellar los poderes de vampiro, por lo cual le quita el rosario a Moca, y de forma muy fácil, Sukune se acerca a Alucard y le pone el rosario en el pecho, el cual reacciona a su poder. Esto no tiene mucho sentido porque se supone que el rosario había sido destruido, pero bueno, el caso es que el rosario fue hecho por Akasha, y esta aún estaba fusionada con Alucard, así que cuando el rosario entró en contacto con él, Akasha lo usó como catalizador para escapar de su cuerpo. De este modo, Akasha regresa a la vida. Luego de eso se revela que Akasha y Alucard ya se conocían desde mucho antes de que él intentara destruir el mundo humano hace 200 años. Todo comenzó en el siglo XV, es decir, hace más de 500 años. En esa época existía un vampiro llamado Drácula, el cual era el rey de un pequeño reino en donde al parecer habitaban humanos y yokais por igual. El deseo de Drácula era crear una utopía donde todos pudieran vivir en armonía sin importar su raza. Sin embargo, un país vecino conformado solo por humanos se enteraron de la existencia de aquel vampiro. Motivados por el miedo o tan solo por su estupidez, invaden el reino y empiezan una cacería de brujas, asesinando a todos los yokais. Los únicos sobrevivientes fueron el propio rey Drácula y una
pequeña niña vampira de cabello rosa. Sí, Akasha. Drácula se hizo cargo de ella, y jurando venganza contra el mundo humano, emprendió un viaje en el que pasaría a ser conocido como Alucard. Después de la destrucción del reino, Akasha y Alucard estuvieron viajando juntos por muchos años, pero debido a los ideales de cada uno, se terminan convirtiendo en enemigos. Alucard quería destruir el mundo humano, mientras que Akasha no. Así pasaron los años hasta que llegó la época donde Akasha se une a Mikogami y Fuhai. Juntos le hacen frente a Alucard, y ahora en la actualidad, al reencontrarse con Akasha después de tanto tiempo, que era casi como su hija, Alucard fue evangelizado de inmediato. Akasha le dice que el viaje de ambos ha sido demasiado largo y que ya deberían ponerle fin, porque aunque ahora Alucard quiera destruir al mundo humano, cuando era conocido como Drácula, deseaba que ambos mundos vivieran en armonía, por lo cual Akasha le dice que el sueño que alguna vez compartieron ahora fue pasado a la siguiente generación, es decir, a Moka y Sukune, que siendo una vampira y un humano han logrado entenderse. Debido a eso, Alucard pierde sus deseos de seguir luchando. ¿Así de fácil? ¡Sí! Sí, es un poco forzado, pero al parecer es porque el manga fue cancelado. Más adelante hablaré sobre ello. El caso es que Akasha, desde que salió del cuerpo de Alucard, independientemente de la decisión de este, ya estaba planeando usar un poderoso hechizo de autodestrucción para acabar con él, pero para fortuna de todos, Alucard fue evangelizado, y no pretendía oponer resistencia. De hecho, dice que al igual que en el pasado, si Akasha se iba, no le importaría irse con ella, estaba dispuesto a morir y terminar su viaje junto a ella, y no solo él, Mikogami y Fuhai también. Estos dicen que les ayudarán a llevar a cabo el hechizo de autodestrucción, así que los cuatro iban a morir. Pero antes de eso, Akasha revela un secreto. ¿Recuerdan que hace rato dije que la Moka externa era como una personalidad falsa creada por el Rosario? Pues no era solo eso. En realidad, la Moka externa era un clon de Akasha, algo parecido al clon que hizo Alucard. Pero la diferencia es que Akasha borró por completo la memoria de ese clon y lo introdujo en el Rosario para proteger a su hija. Es por eso que Akasha también se borró a sí misma de los recuerdos de Moka, para que ella creciera creyendo que la Moka externa era simplemente una personalidad alterna suya, y como la externa también tenía los recuerdos borrados, tampoco sabía que Moka era su hija. Que Akasha borrara los recuerdos de ambas tiene mucho sentido, porque siendo madre e hija, habría sido muy extraño que compartieran un mismo cuerpo sabiendo su parentesco. Pero bueno, el caso es que durante todo este tiempo, la Moka externa era un clon de Akasha, y ahora que la verdadera resucitó por medio del Rosario, todos los recuerdos acumulados por su clon fueron transferidos a la real, así que ahora la persona que tenían enfrente era Akasha, y también la Moka externa, lo cual hacía la situación bastante incómoda, ya que el cabronazo de Sukune le dice que por favor no se vaya, a lo que Akasha dice que es consciente de que él la ama y se alegra de haberlo conocido, lo cual es bastante raro, porque después de todo es la madre de Moka, y Sukune estaba enamorado de ella. Lo peor es que Moka sabía esto perfectamente. De hecho, cuando el Rosario falló y fueron a ver a Fuhai, el pendejo de Sukune, incluso enfrente de Moka, no ocultó su desesperación por volver a ver a la Moka externa. Pero bueno, por otro lado, Akasha le agradece a Aqua por haber cumplido su promesa, aquella que le pidió justo antes de sellarse junto a Alucard, la cual consistía en destruir el Rosario en el momento adecuado, y ese momento obviamente tenía que ver con Alucard. El Rosario fue hecho para suprimir la sangre Shinzo, y así evitar que Alucard despertara, pero por si alguna razón llegara a despertar, que justamente fue lo que pasó, Aqua destruiría el Rosario, ya sea para que Alucard no se acercara a Moka, o simplemente para que Moka despierte su verdadero poder, aunque en realidad el que destruyó el Rosario fue el mismo Alucard. Por otro lado, en cuanto a su hija Moka, Akasha solo le dice que ha crecido mucho. Luego de eso, activan el hechizo de autodestrucción, y los cuatro mueren, desaparecen por completo. Con la muerte de Alucard, se podría decir que todo vuelve a la normalidad. Sin embargo, ahora el mundo humano sabía de la existencia de los yokais. Aún así, Sukune decide volver a la academia. De este modo se reencuentra con sus amigos y los días de paz regresan, al menos de momento, porque Fairy Tail aún sigue activo. Se podría pensar que con la muerte de Alucard, la organización se desmantelaría. Sin embargo, Kiria, que era el discípulo de Miyabi, se convirtió en el nuevo líder de Fairy Tail. Aunque Alucard al final fue evangelizado y eligió morir por voluntad propia, Kiria no podía aceptarlo. Ahora más que nunca odiaba a Sukune, pues según él, le había arrebatado a sus amados Miyabi y Hokuto. Este último no murió, pero quedó en coma tras enfrentarse a Kiria cuando intentaba ayudar a Sukune, así que él muy descarado culpa a Sukune por eso. Es que para Kiria, Hokuto y Miyabi son irreemplazables, les tenía mucho aprecio, aunque más que eso tal vez es porque batea para el otro lado. Según la wiki, hay un capítulo especial donde Kiria dice algo así como que no le interesan las mujeres. Si esto es real,
igual, no sería raro que estuviera enamorado de Hokuto, le inyectó su sangre, siempre estuvo a su lado, se hizo cargo de él ahora que está en coma. Además, vestirlo de sirvienta mientras está inconsciente no es algo muy heterosexual. Pero bueno, por otro lado, ahora que Kiria es el líder de Fairy Tail, su mayor objetivo es matar a Sukune. En cuanto a Karuha, no murió. Después de ser apuñalada por Kokoa, supuestamente Miyabi le inyectó su sangre y la revivió, ya que según él, Karuha es una chica muy pura para que muriera en ese lugar. Volviendo con Sukune, han pasado 10 meses desde la batalla contra Alucard, así que todo volvió a la normalidad. La única diferencia es que la Moca externa ya no existe, ahora solo era la Moca vampiro, la original, la cual se veía más alegre y apegada a Sukune. Esta Moca siempre fue bastante seria, pero supongo que era porque siempre estaba sellada. Algunos días después finalmente sale el padre de Moca, al cual solo habíamos visto en recuerdos. En la batalla contra Alucard no apareció porque Fairy Tail lo tenía como prisionero, lo cual me sorprende porque aparte de Alucard y Akasha, se supone que él es el vampiro más poderoso, aunque bueno, tal y como dice Kokoa, solía ser muy blando con Gyokuro, así que seguramente lo engañó de alguna forma y terminó como su prisionero. El caso es que Isha le pregunta a Sukune qué es lo que siente por Moca, a lo cual el pendejo inmediatamente piensa en la Moca externa, es decir, Akasha. Lo gracioso es que justo ahora tiene a su lado al esposo y a la hija de Akasha, pero aún así el cabrón seguía pensando en ella, y antes de que pudiera dar una respuesta, llegan las demás chicas, y la cosa se pone bastante fea, o bueno, no sé si fea sea la palabra correcta. El caso es que Isha se enfada al ver toda esa movida y termina matando a Sukune por ser un putero. Sí, claro. En realidad mató a un bicho que estaba oculto en ese lugar y que tenía como misión matar a Sukune. Después de todo, Fairy Tail le puso precio a su cabeza. Isha no estaba en ese lugar solo para conocer al pretendiente de su hija, sino que fue contratado por el conductor del autobús para que protegiera a Sukune de los asesinos de Fairy Tail, y también para que sea su entrenador. Y ya que hablamos del conductor, este tipo siempre fue un misterio. Isha lo llamó Nurari, lo cual es una clara referencia al Nurari-hyun, un yokai del folclore japonés conocido como el comandante supremo de todos los yokais, lo que hace que sea aún más enigmático. Aunque no salió en muchos capítulos, siempre demostró tener un gran conocimiento y ser muy hábil. De hecho, fue el maestro o mentor de Mikogami, por lo cual se puede suponer que está mamadísimo. Pero bueno, Isha será el maestro de Sukune con el fin de que se haga más fuerte y pueda defenderse de Fairy Tail, además de que uno de los objetivos de Sukune es convertirse en el próximo director de la Academia Yokai. Isha, al ver que Sukune tiene varias pretendientes, usa el entrenamiento como excusa para darle una buena paliza. Además le advierte que la poligamia no era una buena opción, y ya sabemos que lo dice por experiencia. Por otro lado, Isha le dice a Sukune que la Moca externa era su esposa, lo cual fue bastante incómodo. También le dice que aunque la Moca externa era un clon de Akasha, compartió cuerpo, sentimientos y recuerdos con la Moca original, así que no sería raro que un poco de la personalidad o alma de la Moca externa siga estando dentro de Moca. Y sí, tenía razón. Aparte de que ahora actúa de forma más amable y alegre, con el paso de los días, las puntas de su cabello plateado empiezan a tornarse de color rosa, tal como el cabello de la Moca externa. Es como si las almas de las dos se estuvieran fusionando, y si lo pensamos bien, desde la perspectiva de Isha, esto podría ser bastante desconcertante. Ver a Moca sería como ver a su propia esposa. En fin, ya llegando al final, veamos qué pasó con cada personaje en el futuro, o al menos cómo terminó su historia. Para empezar, Jin, después de graduarse de la Academia Yokai, fue al mundo humano a trabajar en la posada donde vive San. Después de todo sentía algo por ella, y al parecer se vuelven pareja. En cuanto a Kokoa, empezó a salir con el lolicón de Haiji. Sin embargo, como ambos son tontos, piensan que salir juntos es una especie de combate o pelea. Cada que iban a una cita se agarraban a puñetazos. Fang Fang en el futuro se convertirá en el líder de la familia Wong, y es conocido como el segundo Fuhai, ya que se volvió muy habilidoso. Y al parecer su pareja es nada más y nada menos que Yukari. Esto no me sorprende. Aunque decía estar enamorada de Sukune y Moca, tuvo varios momentos de cercanía con Fang Fang. Por otro lado, Karuha logra recuperarse, y ahora que no está Gyokuro, planea dejar de matar para llevar una vida normal. Aqua, que al parecer se convertirá en la próxima líder de la familia Shusen, también planea dejar de ser una asesina para que Moca no la odie. Y por último, en cuanto a Misore y Kurumu, su final me dejó un muy mal sabor de boca. Verán, Sukune y Moca estaban más cercanos que nunca, prácticamente ya eran pareja, y como ninguno de los dos estaba de acuerdo con la poligamia, a Kurumu se le ocurre la loca idea de casarse con Sukune en sus sueños. Usando sus poderes de Sukubo, pretendía entrar a los sueños de Sukune, y en ese mundo serían pareja. Con sus poderes podía hacer cualquier cosa dentro de los sueños. Misore, al escuchar esa
esta locura, le pide que la lleve consigo. Sin embargo, Moka las descubre. Kurumu, al estar tan desesperada, se termina humillando a sí misma al decir que ya que no puede estar con él en la vida real, se conforma con ser su amante en el mundo de los sueños. Moka, ante la insistencia de Kurumu, termina cediendo porque no es tan tóxica como para controlarlo incluso en sus sueños, pero ya que Ruby y Yukari le piden a Kurumu que también las lleve, Moka cambia de parecer y les da una paliza. Así que se podría decir que Kurumu, Misore y Ruby fueron frinzoneadas. De hecho, Ruby ni siquiera tuvo escenas finales, no se sabe qué pasó con ella en el futuro. Y bueno, eso es todo. Se podría decir que el manga quedó inconcluso porque prácticamente fue cancelado. Los cabrones de Jump Square, la revista donde se publicaba el manga, le pidió al autor acabar rápido con el manga porque las ventas habían bajado. Es por eso que tuvo este final tan abrupto. Lo peor es que el autor ha mencionado que tenía planeado hacer una tercera parte para el manga. Lo triste es que mangas basura como el del Pajasuya sí son apoyados. Pero bueno, en fin, eso es todo por ahora, chicos. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.